CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de CADEFI, es un gusto saludarlos en este jueves de su charla fiscal entre amigos con un tema muy interesante y un tema que está de moda. Quizá a lo mejor piensen que la inteligencia artificial es lo que está de moda o que tiene poco tiempo de que nosotros estamos aplicándola, de que la humanidad la está aplicando. Sin embargo, hablar de inteligencia artificial no es muy nuevo. Podemos remontarnos precisamente, y esta es la recomendación que vamos a hacer de este mes, de esta lectura. Este libro que es Frankenstein, o como muchos lo conocen, el Prometeo moderno, es escrito en 1818. Y en este libro precisamente narra o se vinculan precisamente algunos indicios de inteligencia no humana. Quienes han leído este libro se podrán dar cuenta que es uno de los clásicos en donde desde 1918 el autor, desde 1818, perdón, el autor pues ya hablaba de una inteligencia no humana que está relacionada mucho con este tema. La recomendación de este mes es que puedan leer este libro, que van a ver dentro de sus páginas cómo da indicios de una inteligencia artificial o una inteligencia no humana, que es precisamente la creación del doctor Víctor Frankenstein. Lean este libro, desde 1818 está esta obra y desde ese entonces ya se hablaba precisamente de inteligencia artificial. Pero si vamos a unos temas más contemporáneos, también hay dos sucesos importantes en nuestra vida contemporánea que nos dan mucha luz y de la inteligencia artificial. Uno de ellos es en 1968 con la película y el libro 2001 Odisea del Espacio. Precisamente esta película del director Stanley Kubrick aborda precisamente un viaje que se va a hacer a Júpiter y que este viaje es manipulado por una computadora que ustedes conocerán la respuesta, y si nos dan la respuesta les tendremos un regalo o un obsequio que nos dé la respuesta de cómo se llama la computadora en la película de 2001 Odisea del Espacio, que lleva precisamente a esta tripulación a una misión a Júpiter. Ese es uno de los grandes acontecimientos en los cuales en nuestra vida contemporánea empezamos a hablar de inteligencia artificial. Y el segundo gran acontecimiento se da en 1996, cuando se enfrenta Garry Kasparov, el gran ajedrecista y campeón mundial de ajedrez, se enfrenta contra una computadora en una partida de ajedrez, en una computadora IBM. Se enfrentan en una gran partida y la primera partida la gana Garry Kasparov en 1996, y en 1997, en la revancha de esta partida de ajedrez, resulta ganadora la computadora de IBM. Entonces ahí cuando realmente el hombre empieza a ver que la inteligencia artificial pues puede ser una gran herramienta o pues vamos a llamarlo así, un gran detonador de grandes desastres. Entonces ya después podemos aplicar o ver otro tipo de películas que hablan mucho de esta situación de inteligencia artificial. Pero bueno, una vez que ya hicimos todo este preámbulo para hablar de inteligencia artificial, pues me complace tener a dos invitados que nos van a dar mucha luz en este tema. En principio quiero darle las gracias a la maestra Karina Tapia por acompañarnos a esta charla y que nos va a aportar muchas ideas y mucho conocimiento sobre este tema. Muchas gracias, maestra Karina, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, mi querido maestro César, sobre todo por la oportunidad de estar aquí compartiendo con tu audiencia, que nos complace con su presencia el día de hoy. Por supuesto, para recordarles que también estaremos al pendiente de sus comentarios. Mi querido maestro César ya nos comentó toda la expectativa con respecto a este tema, y encantados de estar el día de hoy compartiendo con ustedes y también con nuestro invitado, el ingeniero, que van a presentar en unos momentos. Sí, y también tenemos, como ya lo comentó la maestra Karina, también a una persona de casa y experto en las tecnologías de información, el ingeniero Ricardo Aguilar. Muchas gracias, Rick. ¿Qué tal, por César? Maestra la Karina. invitación. Como Muchas siempre gracias. hacemos buena sinergia, y más en estos temas que son involucrados con la tecnología, pues qué más que tener al experto en este tipo de temas, ¿no? No, pues muchas gracias. Aquí andamos nuevamente. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, aquí compartiendo el foro para platicar un poco de pues estos temas, ¿no? Muy interesantes también. Sí, Muchas digo gracias. que son temas que realmente a lo mejor estén en boga, pero como vimos en el preámbulo, pues no son temas que sean muy recientes, sino que ya pensar de una inteligencia artificial, como les mencionaba en el preámbulo, pues ya prácticamente si nos vamos a
cuando se publicó este libro del Prometeo moderno, o Frankenstein, como lo conocen, pues data de 1818, tenemos aproximadamente 203 años que se publica este clásico y que ya hablaba de una inteligencia no humana. No humana, así es. Pero ahora vamos a abrir boca, como siempre. ¿Qué es la inteligencia artificial o qué nos pueden mencionar de qué es la inteligencia artificial? Pues sí, bueno, mira, desde mi perspectiva, la inteligencia artificial básicamente pues es un conjunto, ¿no?, de hardware, de software, del cual debe de tener dos características principales, lo que es el aprendizaje y lo que es utilizar ese conjunto de datos para poder resolver problemas. Básicamente así es como la definimos en un término muy práctico, ¿no? Sin entrar, vamos a muchos detalles. Cuando ustedes investiguen, por ejemplo, en internet o vemos diferentes libros, ¿no?, de diferentes autores, pues cada quien tiene una visión de la inteligencia artificial. Pero si empezamos por el término inteligencia, por ejemplo, la inteligencia es la capacidad que tenemos, por ejemplo, los humanos en resolver problemas. Yo siempre lo he dicho, hay gente, por ejemplo, que tiene mucho conocimiento, pero eso no significa que sea muy inteligente, ¿no? Correcto. Así de simple. Hay personas que con pocos datos pueden resolver muchos problemas. Y hay personas que tienen muchos datos, pero no pueden resolver tantos problemas. No es porque no tengan la capacidad. La verdad es que las cuestiones son muy diversas, ¿no? Hay muchas situaciones que se pueden prestar. Yo a veces me pongo de ejemplo, ¿eh? Yo la verdad es que en la escuela siempre fui bien burro, ¿no? La verdad, a mí me costaba mucho trabajo las matemáticas y la álgebra me mataba, ¿no? O sea, pero descubrí que era porque no me lo, de alguna manera, los profesores en ese entonces no me habían dado la forma de aprender. Entonces me acerqué con un amigo, ¿no? Es por ahí una anécdota que tengo, un prefecto en una prepa, ¿no? Que la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño, lamentablemente ya no está con nosotros, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque él me dijo, pero álgebra es bien fácil, yo te explico. Digo, ay, es que ya reprobé el examen, todo, ¿no? Y pues ya, me empezó a explicar, y así literal con peras y manzanas. ¿Cuál fue el resultado? Que en el siguiente extraordinario saqué 10. Así, o sea, un 10 para mí en matemáticas era, o sea, wow, ¿no? Y de verdad que cuando aprendí eso, me abrió el mundo. Imagínate, de ahí me fui al área físico-matemáticas, ¿no? Fíjate. Pero fue gracias a algo. Entonces, de repente a veces no es tanto que pueda ser inteligente o no. A lo mejor esa información que tienes no la utilizamos de forma adecuada o no nos han enseñado a utilizarla, que también se da mucho el caso. Pero por eso, si eso lo llevamos a un tema computacional, ocurre algo muy similar, ¿no? Las computadoras que manejan inteligencia artificial tienen una serie de datos, un conjunto de información que la transforman de tal manera que puedan resolver ciertos problemas usando esos datos. Porque aquí no hay que confundir el tema de inteligencia artificial, que hoy en día se confunde constantemente, con automatización. Ok, yo creo que es muy importante lo que dices, porque como comentábamos tras bambalinas, pues con la automatización pues hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué puedes agregar, qué puede usted agregar, maestra Karina, de lo que nos ha comentado el maestro Richard? Claro que sí, con todo gusto. Nada más en adición a toda esta gran explicación que aquí nuestro querido ingeniero ya nos hizo el favor de compartir, poniéndolo en términos muy simples, la inteligencia es la capacidad de aprender. Y si es artificial, significa que alguien la puso ahí, que no es natural. Un ser humano tiene la capacidad de aprender por sí mismo. Entonces, la inteligencia de un ser humano es inteligencia natural. En ese tenor de ideas, estos algoritmos que colocan los programadores básicamente están ahí para que esta misma tenga la capacidad de conocer, de comprender, de tomar decisiones, de ser inteligente. En ese tenor de ideas vamos a encontrar, como lo mencionaba nuestro querido ingeniero, que no es lo mismo automatizar o correr un programa o buscar algo en Google que la inteligencia artificial. Ustedes ya tendrán el acceso a Siri, ya tendrán el acceso a Alexa. También tenemos Google Chromecast, también tenemos, bueno,
el Apple CarPlay y muchas otras que seguramente, o inclusive cuando contestamos estos CAPTCHA y que tomamos un trozo de la imagen y lo colocamos en la imagen completa, estaríamos ante precisamente la inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo es entrenar a la inteligencia del futuro. ¿Para qué lo van a utilizar? Bueno, también podríamos estar platicando de cómo ya supervisan en China. Existen unos documentales excelentes de la Deutsche Welle directamente en YouTube, que todos podemos consultar. Y ahí me encantaría, Inge, también conocer aquí con el maestro César, en dónde se pierde la línea de una automatización, de un programa que tiene algoritmos para que realice ciertas actividades. Por ejemplo, cuando el SAT nos envía las cartas de invitación, los requerimientos a las 3 de la mañana, dices, no puedo creer que haya sido un ser humano a las 3 de la mañana mandándome un mensaje. Esto quiere decir que cuando identifica que el contribuyente no envió la declaración, en ese momento el algoritmo envía un correo. Sin embargo, esto no es inteligencia artificial, ¿o sí? Ingeniero. Bueno, desde mi perspectiva no, efectivamente lo acabas de comentar acertadamente. Desde mi punto de vista son algoritmos los cuales están programados para que cuando se cumpla una condición A, una condición B, una condición C, pues se disparen en automático este tipo de avisos. De hecho, por ahí hubo un error también en el SAT, no sé si les llegó a pasar, en donde mandó avisos así de repente, incluso a mí me llegó uno de otra empresa, ¿no? Sí. O sea, entonces dije, bueno, no creo que sea muy inteligente eso, ¿no? Pero definitivamente todo tiene que ver, todo parte de una cuestión humana, ¿no? Claro. ¿Quién programa todo eso? Pues un humano. Un humano pues tiende a equivocarse. Digo, hoy en día, por ejemplo, los softwares, seguramente les ha pasado, que de repente estoy trabajando en él, se cierra, manda un error, las declaraciones de repente se quiere cargar y se queda ahí. No, me dice un cliente, es que se queda así. Pregúntenle a nuestros amigos de la audiencia estos 2 días cómo estuvo la página del SAT. Sí, no. No, es que claro, lleva todo el mes, pero esto no es lo que callamos los contadores. Sí tenemos una clienta que me dice, uy, dicen que nos van a conquistar. Sí, Siri no le puede llamar a mi mamá. Sí. Exacto. No, adelante. Claro, claro. Sí. En ese tenor de ideas encontramos entonces, precisamente por el tema del día de hoy, que es los contadores podemos aplicar la inteligencia artificial en estos momentos o si la propia autoridad ya está utilizando inteligencia artificial. Ahora, como saben, en China tienen un software que está encargado de, a través de una red de cámaras que están ubicadas en todos lados, sencillamente ubica por la cara, es decir, ubica quién eres y qué estás haciendo, si tiraste la basura fuera del lugar o si estás haciendo algo incorrecto, entonces te va a restar los puntos, en términos muy sencillos. Ahora, ¿esta sería una inteligencia artificial, sí o no? En el sentido de que tiene la capacidad de ubicar a las personas, clasificarlas, restarles los puntos y en todo caso puede iniciar esa multa o esa consecuencia por haber tenido una... La muerte. Claro. Ay, no, claro que no. No, yo siempre he dicho que, por ejemplo, ese tipo, como bien menciona maestra, pues ese tipo de cuestiones vivimos en un país orwelliano, ¿no? De el gran hermano que precisamente George Orwell nos habla en su libro de 1984, donde prácticamente estamos vigilados por cantidad de cámaras y todo el mundo conoce nuestros movimientos. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, la inteligencia artificial... y en los CAPTCHA, como bien menciona maestra, cuando te pide, oye, identifica dónde hay escaleras. Entonces tú ya le vas picando. La inteligencia artificial, por lo que se comenta o como está programado, a razón de lo que nos puedas mencionar, es de que, por ejemplo, la inteligencia artificial para identificar a un gato, le ponen 1 millón de fotografías de gatos de diferentes especies, los procesa la inteligencia artificial y cuando ya ven una imagen de un gato, a través de ese 1 millón de imágenes que tuvo de gatos de cualquier tipo, tamaño, color, especie, ya es capaz de identificar precisamente un gato como tal, ¿no? La misma tecnología utilizan los automóviles que se manejan automáticamente, ¿no? Les dan los mapas y reconocen dónde hay un semáforo, dónde están las franjas o las famosas cebras de peatonales, precisamente, ¿por qué? Porque se va alimentando de esos datos y como decían, no es lo mismo una automatización que ya una cuestión ya de preentrenamiento
donde yo a través de unos datos recabo esos datos, tomo una decisión, pero también aprendo de otros datos que me están llegando, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos la inteligencia artificial y que es muy diferente a una automatización, ¿no? Claro, lo que pasa es que la automatización simplemente repite procesos, ¿no? Y ya cuando hablamos de una inteligencia artificial es porque tiene la capacidad de recabar datos de alguna manera y esos datos poderlos replicar también o utilizarlos. Un ejemplo muy claro son los buscadores de Google. En Google, cuando empezamos a escribir consultas, conforme va avanzando, tú vas avanzando en las consultas, incluso te llegan a hacer sugerencias. Ejemplo, si dices, televisión de 50 pulgadas y quieres buscar a lo mejor las características y puedes ver más adelante que cuando navegas por ciertos portales te empiezan a oferta de la televisión, oferta de esto, ¿no? O sea, a través de este conjunto de herramientas ya te están dando un resultado que, bueno, en este caso se está utilizando para ventas. Para el tema de la inteligencia en diferentes aplicaciones y en diferentes ámbitos, evidentemente pues tiene que ir evolucionando. Uno de ellos, por ejemplo, pues, es el tema contable, ¿no? En el tema contable, sí se pudieran crear, por ejemplo, ciertos robots. De hecho, bueno, nosotros vamos a empezar a comercializar algunos que hacen las tareas de un humano, pero pues se tienen que programar, obviamente. Al momento de hacer estas tareas, el robot lo que hace es que entra, por ejemplo, a portales, baja información, te lo puede poner en un correo electrónico, te puede responder correos electrónicos, etc. Pero eso es una parte de automatización. Ya un robot lo que haría es aprender, ir aprendiendo, a ver, me llegó este correo y me llegó este correo y entonces ahora cómo lo respondo de acuerdo a los datos que me llegaron, ¿sale? Entonces, en esta parte de automatización o de ya pasar a la inteligencia artificial, pues tiene que haber una relación de datos. Comentaban ahorita del SAT, bueno, yo pienso que sí, definitivamente pues deben estar preparando el camino. Ahorita lo que yo creo que vemos es todavía un tema de automatización, ¿no? Pero no en el corto, bueno, en el mediano plazo yo pensaría. Yo creo que en el mediano plazo. Así es, ya pudiera haber este tipo ya de tecnología dentro del mismo SAT, pues porque les va a ayudar. Digo, ya decía por sí con la automatización, reducen enormemente todo ese trabajo. Por ejemplo, el tema de fiscalización, lo vemos con el CFDI, ¿no? Le llegan los CFDIs al SAT. ¿Y eso qué hace? Bajas el archivo, si tú lo ves desde el punto de vista de un software, abres el archivo prácticamente y toda la información que tiene ahí la vas estructurando, la guardas en una base de datos enorme. Y entonces a través de consultas, automáticamente puedes saber qué contribuyentes, qué fue lo que me comercializaron, si fue a crédito o no, el uso del CFDI y todo este tipo de cuestiones que van marcadas en la facturación, pues evidentemente esto reduce mucho, pero muchísimo, una revisión, como antes era. Exacto. Antes, pues decía el SAT, pues como que este cuate pienso que como que algo está haciendo mal, ¿no? A ver, mándale a alguien pues, para que mándale revise. Al auditor. Exacto, ¿no? mándale al auditor. Pues ahora el auditor prácticamente está del otro lado y simplemente revisando datos, los cuales al momento de hacer esa programación, pues prácticamente hasta de repente se puede poner, por decir un ejemplo, de color rojo, ¿no? Claro. De acuerdo a las condiciones que tiene ese contribuyente, a las facturas que emite, a las que recibe, quizás hasta estados de cuenta bancarios, no lo sé. De esa manera, rápidamente identifican, ese es un foco rojo, ¿no? Claro, totalmente. Además, querido ingeniero, vamos a encontrar también que si en este momento no se tiene la certeza de que la inteligencia artificial está siendo utilizada por la autoridad hacendaria, sí que tenemos todos el propio conocimiento común, que están utilizando algoritmos y que están preparando todo para que el día de mañana, no vamos a decir un número, pero tal vez 2050, No creo que no se vaya tan lejos, maestro. Yo creo que es mucho antes. Es mucho antes. Claro. Estamos en 2023 y nosotros experimentamos esto que hemos visto en las películas. Recordarán por ahí que nos comenten en la caja de comentarios el nombre de esta película en donde tenemos el tiempo en el brazo. Y parecía utópica hasta que nos empezamos a preguntar ¿y qué pasaría si incluso algunas especulaciones sobre el nuevo orden mundial y todo esto, sobre la pérdida del dinero en efectivo y la automatización, es decir, que únicamente se acepten pagos que estén bancarizados, de manera que el propio gobierno, para el fin que sea, nosotros estamos hablando de la materia fiscal, por supuesto,
el propio gobierno va a tener el conocimiento en todo momento de cuánto dinero tienes, en qué te lo estás gastando y de cierta manera, díganme por favor, si le van a brindar o no la seguridad jurídica, la certeza jurídica a los contribuyentes de que, por ejemplo, están cobrando cualquier ingreso, pero con el brazo, el chip o lo que sea que nos vayan a colocar. Esto puede ser por comodidad, digo. Por supuesto que en casa tenemos todo inteligente, el vehículo inteligente. También si nos ofrecieran el hecho de poder pagar con la muñeca, les aseguro que más de alguno aceptaríamos. Justin Timberlake es el que sale en la película, ¿no? Ah, bueno. Eso, una pista más. Hay una pista. Hay una pista de cómo se llama la película. Y ya es que ya hay muchas que tratan de eso. Ese tipo, ¿no? Sí. Y que prácticamente, bueno, hoy por hoy trabajamos y lo que damos es tiempo. Y a cambio obtenemos una remuneración, entre muchas otras, como por ejemplo el placer de estar con ustedes esta tarde. Pero entonces, de alguna manera sí existe ese intercambio. Y la cuestión sería, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a aceptarlo y qué tanto no? Porque con la pandemia observamos ese paso monumental del efectivo en todas las operaciones a forzosamente tener que hacerlo con una tarjeta de crédito porque sencillamente no estás en la misma área geográfica que la persona que te va a cobrar. Sí, y bueno, y como comentaban, cuando allá por el año 2012, 2014, cuando veíamos cuáles eran las inversiones en las cuales estaba haciendo el SAT contra la autoridad fiscal, en este caso, pues veíamos que contrataba, en lugar de contratar abogados, contadores, lo que contrataba más era ingenieros. Entonces ahora ya empezamos a ver por qué, ¿no? Sí. Porque nosotros decíamos, oye, ¿por qué contratas más ingenieros que contadores o abogados que se supone que son los expertos en la materia fiscal, en la cuestión de recaudación, auditoría, etcétera, etcétera? Sin embargo, la inversión estaba encaminada a contratar ingenieros en sistemas, ingenieros en computación, etcétera, etcétera. Y ahora ya vemos cómo o por qué de esa inversión. Y como bien comentaba maestra, y hablando de cuestiones que son, acuérdense que las cuestiones que son novedosas, siempre en primera instancia, hacen falta la regulación como tal. Y hablando de regulación precisamente en inteligencia artificial, nos amanecimos con la noticia de que el día de ayer lanzan en el Senado de la República una iniciativa precisamente constitucional al artículo 73 en su fracción 17, donde ya el Congreso de la Unión tiene facultades para precisamente emitir regulaciones acerca de ciberseguridad, inteligencia artificial y lo que es la neurotecnología. Entonces, precisamente el día de ayer, en el Senado de la República, amanecemos con esta iniciativa a este artículo 73, fracción 17 de la Constitución, donde ya el Congreso va a tener esas facultades para poder emitir y regular todos estos conceptos que los vemos muy de moda, muy en boga, y sin embargo, pues no hay una regulación de por medio. Entonces ahora ya tenemos una iniciativa, el día de ayer se presenta, donde precisamente le van a dar facultades al Congreso para poder regular todas estas situaciones que, por ejemplo, en la Unión Europea, en Canadá, pues ya se venían manejando, ¿no? Regulaciones precisamente y específicamente a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Así es, sí, sobre todo en Europa, por ahí tienen esa política en donde se le debe de poner esa programación siempre a este tipo de inteligencia artificial, robots o equipos, etcétera, que no se vuelvan contra los humanos como regla general, por ejemplo. La regla básica que decía Isaac Asimov, ¿no? En su libro Yo, Robot, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, pues es muy común en muchas películas de este tipo, ¿no? Que precisamente la mencionan. Digo, eso pues ya hace muchos años, ¿no? Sí. Estamos hablando de los años 80, imagínense ese libro de Isaac Asimov, pues viene desde 1980 y tantos, ¿no? No me acuerdo. Así es. Entonces, sí, y yo pienso que algo a cuidar, un aspecto a cuidar, por ejemplo, en el tema empresarial, en relación a en este caso la inteligencia artificial, y lo acabas de comentar en el tema de regulación, es la información, los datos. Los datos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Exacto. Hoy en día, por ejemplo, el chat
GPT, está de moda, ¿no? Y todo el mundo le anda preguntando de todo, ¿no? A preguntas hasta de, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo me voy a divorciar? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Hasta qué le ha preguntado al chat GPT? Bueno, he hecho algunas consultas en materia fiscal, por supuesto, y lo que siempre recomienda es que directamente se consulte con un especialista en impuestos. Por ejemplo, si se le hace una pregunta sobre cuántos impuestos debe pagar un extranjero que vive en México o un mexicano que vive en el extranjero, etcétera, lo que va a hacer es dar un panorama general, sin embargo, no da específicamente todavía la información como sí lo podría hacer un asesor fiscal humano. Es decir, inclusive en código, los propios programadores lo utilizan, pero es posible que llegue a cortar partes del código que eran importantes y que sencillamente suprimió. En ese tenor de ideas, sí es muy prometedor. De momento no es la revolución, es decir, no va a cambiar la manera en la que estamos trabajando justo ahora, pero por supuesto que está en vías de serlo, porque cada vez que hacemos una consulta, una pregunta, una corrección, estamos colaborando para que ese algoritmo aprenda y para que pueda generar entonces respuestas más naturales y congruentes. Ahora, el mismo ChatGPT lo menciona, que está aprendiendo y que de momento existen muchas legislaciones, tanto nacionales como extranjeras, y también nos va a hacer la precisión de que siempre debemos consultar. Seguramente en temas de salud también te pondrá que vayas al médico, etcétera. De momento es muy conservadora. Ahora, también vienen muchos problemas o muchos temas éticos. Nosotros como contadores tenemos que considerar hasta qué punto del camino, inclusive en las empresas que manejamos, es bueno automatizar o hasta qué punto del camino es ético hacerlo. De momento no existe una regulación que diga, por ejemplo, cuál es el mínimo de empleados no automatizados, es decir, que no sean un robot, debería tener una empresa, y que ese era un tema muy interesante que también platicaba el doctor Rubén y el maestro Celorio con respecto a la situación que teníamos con el nearshoring y que igual venían estas plantas como Tesla, pero ¿cuántas verdaderas fuentes de empleo se iban a crear debido a que estas son empresas altamente automatizadas? Exactamente, y no olvidemos, por ejemplo, precisamente ahora que se está regulando esta cuestión de lo que es la neurociencia, pues uno de los precursores o de los que tiene muy avanzado todos estos proyectos es precisamente Elon Musk, ¿no? Con su empresa Neuralink, que ya inserta chips. El primer experimento insertó chips en cerdos, donde a través de los impulsos eléctricos pues les dabas órdenes, y ahora precisamente está, por si alguien de la audiencia quiere ser parte de este experimento, ahora está pues reclutando seres humanos para que sean parte de ese experimento, y ahora sean seres humanos donde se le ponga este chip de Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, y que va a revolucionar también ese pensamiento que tenemos, ¿no? O esa forma, porque ellos, lo que dice Elon Musk es que esta ciencia la va a utilizar para efectos médicos, ¿no? Que una persona parapléjica, a través de este chip inteligente, a través de impulsos eléctricos, que tampoco esto es nada nuevo. Esto viene mucho en las teorías de Tesla. No de en balde, Tesla murió en la pobreza y muchos lo tiraban de loco, precisamente porque no querían que conocieran todos estos estudios que él había hecho, pero todos estos estudios que tiene ahora Elon Musk y muchas personas están basadas precisamente en Tesla, a través de los impulsos eléctricos, donde te puedes comunicar, y a través de este chip una persona parapléjica puede mover un ratón o un mouse, o incluso hacer o teclear un teclado de una computadora, ¿no? Entonces es lo que se pretende con estos avances tecnológicos de Neuralink, y que precisamente ayer estaban lanzando esta iniciativa para regular precisamente todo esto, ¿no? La neurociencia o la neurotecnología, ¿no? Claro, y que también encontramos que por el propio proceso legislativo, por supuesto que jamás va a ir al propio paso en el que avanza la tecnología, pero hacemos muy bien en preocuparnos por legislar, aunque sea muchos años atrás, pero ir legislando, ¿verdad? Porque sabemos que la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Por otro lado, precisamente a colación, parece que lo invoqué al doctor Rubén, ¿verdad? Yo sabía que nos iba a escribir, porque este tema yo he escuchado que
está como que un poco en contra de esta parte de la inteligencia artificial. Y sabía que nos iba a escribir y precisamente nos escribe el doctor Rubén Santillán, que le mandamos un saludo, y nos manda una pregunta. Maestra, por favor. Muchas gracias, ya que yo fui la que lo invoqué en este momento, que yo sí vi ese video, que también me encantó, y muchos saludos al doctor Celorio y al doctor Rubén, que nos comentan lo siguiente: interesante tema. Hoy tomé una conferencia en un congreso penal tributario de los centros de investigación de Europa, Argentina y México con el doctor Agustín Celorio. Y quiero decirles que esta conferencia cambió radicalmente lo que imaginaba del tema. Me di cuenta que no sé nada. Se habló de los efectos jurídicos, contables y tecnológicos como nunca lo había escuchado. Me gustaría compartirlo con ustedes en breve. Así que, apreciados amigos, es un buen tema al que debemos seguir. Es un tema que sí o sí. Y aprendí que este tema es desde 1956. Sí, en fin, aquí atentos a ustedes y los felicito. Muchas gracias, querido doctor. Estamos también en sintonía aquí invocando, ¿verdad? Sí, claro. Aquí también tenemos a Carlos Y como Rodríguez. decíamos que no es un tema nuevo, sino que este tema pues realmente ya es muy antiguo también. Hablábamos precisamente de esta obra del Prometeo moderno de Frankenstein, que pues ya invocaba cierta inteligencia artificial y tiene 203 años, y también podemos ver en esta fecha de 1956 a Alan Turing, que es precisamente el padre de la computadora moderna y el que descubre el código Enigma. Si quieren ver una película relacionada precisamente con esta situación de inteligencia artificial y del padre de lo que podríamos mencionar de inteligencia artificial y el padre de la computadora, precisamente Alan Turing es el que descifra el código Enigma, y gracias a él pues se puede decir que los aliados triunfaron y ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ahí dejamos esa situación para el acervo cultural, ¿no? Claro. De hecho, sí. También el maestro Telésforo Ávila creo que ha levantado mucho interés este tema. El maestro Telésforo Ávila, que le mandamos un saludo también nos hace una aportación. Dice: la inteligencia artificial nace desde 1950, dato adicional. Sí, como bien lo menciona, y todo esto viene relacionado con, como les digo, con Alan Turing, que es el que descubre el código Enigma y el precursor de la computadora moderna, ¿no? Ahora, querido maestro, también nos escribe Carlos Rodríguez. Rodríguez. Dice Carlos Rodríguez, a quien mandamos también un gran saludo por escribirnos, que tanto va a evolucionar la propia inteligencia artificial para generar observaciones o incluso decisiones en favor del SAT. Si estamos hablando de inteligencia artificial, que estos algoritmos van a tener la capacidad de aprender y de poder tomar decisiones, así como lo hacemos los humanos, cada vez de manera más natural y mucho más eficiente que una persona. Nos encantaría, no me asuste, maestra. Nos encantaría, ¿verdad?, saber cómo nos imaginamos en un futuro cercano al SAT. Es decir, qué facultades irá a ejercer ahora que maneje la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años, y es un chiste que luego les cuento, que esta relación contribuyente-SAT como que se ha enfriado en estos últimos años. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, de que pásale el auditor y le invitabas un cafecito al auditor cuando te hacían una visita domiciliaria y lo pasabas y tenías una relación de amor y odio con el auditor del SAT. Ahora no, ahora estos años se ha enfriado esa relación y ahora todo lo haces con una computadora, ¿no? Ya ese amor fingido pues se terminó. Entonces yo creo que el SAT, como bien nos menciona Carlos Rodríguez, yo creo que esa relación entre el contribuyente y el SAT se va a volver cada vez más fría, y en medida en que nosotros estemos entrenando a lo que es la inteligencia artificial del SAT, pues obviamente todas estas cartas invitaciones, decisiones en algunas auditorías o revisiones o facultades de comprobación, yo creo que ya no las va a tomar un humano, sino las va a tomar una máquina. No sé qué piensas, Richard. Pues mira, yo soy un poco escéptico en que una máquina pueda suplantar a una persona al 100%. Yo, bueno, pues estudié tecnologías y siempre he estado al lado de la tecnología, pero por ejemplo, a mí algo que me pasa es que no me gusta que me contesten los chatbots. ¡Ay, no puede ser! No, a mí en lo personal no, a mí sí, sí me gusta tratar con humanos, ¿no? A pesar de que sé que la tecnología te ayuda a automatizar procesos, pero ahora, viéndolo desde el otro punto de vista,
una inteligencia artificial te va a ayudar a ejecutar muchos procesos, el aprendizaje y todo esto, pero también necesitan pasos firmes y necesitan instrucciones, ni siquiera lógicas, simplemente instrucciones que permitan ejecutar ese aprendizaje. Ahora, si nos vamos a un tema de derecho, y bueno, pues aquí aprovecho también para mandar un saludo aquí a nuestro amigo Rubén Santillán y al contador Telesforo Ávila, ¿no? Que a ver cuándo se viene aquí a la mesa. A ver cuándo nos... ya nos han invitado ahora ellos, ¿sí? entonces A acrecentar nosotros el sí debate, los invitamos, ¿no? exactamente, para el debate. Pero yo desde mi punto de vista es que, ¿qué pasa con las leyes? ¿Son sujetas a interpretación, sí o no? Sí, Por supuesto que sí. algunas, sí. ¿No? O Bueno. sea, bueno, para mí, desde mi punto de vista, no soy abogado, ¿verdad? Pero yo de las pocas que he visto, o sea, muchas son sujetas a interpretación. Yo veo un abogado que dice una cosa, veo otro abogado que dice otra, y en ese debate a veces gana el que tiene un mejor argumento, ¿no? O sea, yo es lo poco, mucho, así lo he observado. Entonces, ¿cómo le puedes decir a una inteligencia artificial que piensa con bits y bytes, ¿no? Con unos y ceros. Claro, entonces... para una computadora existe o no existe, es blanco o es negro. No hay, pues yo lo veo medio claro. A ver, maestra Karina, ¿usted cómo lo ve? No, pues yo lo veo medio rosa, ¿no? O sea, Y yo que soy daltónico, pues lo veo medio exacto. azul. O sea, no es un tema de qué nos parece, como que, sí, ¿no? sí. O sea, las computadoras son frías y es sí o no, ¿no? Cuando armamos, por ejemplo, funciones en Excel, ¿no? Atendiendo a tu tema, ¿no? Ahora que hoy, ¿verdad? la maestra nos dio este tema. Estos temas de las funciones y todo esto, ¿no? O sea, son funciones frías, o sea, eso no es de que piense, pues voy a... No, es o no es. Entonces, en un sentido estricto, para que una computadora, una inteligencia artificial pueda interpretar una ley, pues esta tendría que ser así muy tajante. ¿Es o no es? Nada de interpretaciones. Como para que pueda dar un veredicto o un diagnóstico, ¿no? Puede ayudar en muchos procesos y te puede dar a lo mejor ciertos resultados, pero esos siempre tienen que ser interpretados por un humano, que al final de cuentas es el que decide el sí, el no, o hay que revisarlo, etc. Entonces yo pienso que esta parte de la inteligencia y aunado a la automatización puede ayudar a reducir mucho el tema de los procesos, y en un tema en el que el SAT te puede llegar a hacer una fiscalización mucho más rápida. Pero la inteligencia artificial, yo pienso que no sería la fiscalización en sí, ¿sí? O sea, te puede dar muchas herramientas, pero como que dar el veredicto final siento que es complicado, todavía es complejo, ¿no? Entendiendo y atendiendo los temas pues, que son de humanos. Yo siempre he dicho, bueno, a veces hay damas, ¿no? Que dicen, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, pues si todos somos iguales, ¿para qué escoges tanto? ¿No? Pues sí. O sea, ¿para qué te desgastas a escoger? Pues al primero que pase. Iguales. Mejor no escojas nada. No, pero mira, digo, independientemente de eso, cada uno de nosotros tiene una forma de pensar diferente. Exacto. Si fuéramos iguales, de también digo, pues qué aburrido. Digo, ¿no? parecería sencillo, pero el ser humano ya fuimos a la luna. Sí. ¿Qué tan difícil puede ser crear una inteligencia artificial que pueda fiscalizar? Es decir, también como contadores tendríamos que pensar en lo siguiente. Miren, en la consultoría tenemos 20 personas. De esas 20 personas que solo se dedican a contabilidades, ¿cuántas de ellas pudieran ser desplazadas por un robot? Claro. Ya nos comentaba aquí el ingeniero, ¿verdad? Nuestro querido ingeniero, en el desarrollo de robots que puedan hacer cosas que los humanos hacen. Un robot no es una inteligencia artificial, sencillamente es un algoritmo. Ejemplo, les voy a decir que si nos contratan, por ejemplo, nuestro robot va a descargar todas las facturas del SAT, las va a revisar, va a ver si acorde al giro de la empresa recibió todas las claves de productos y servicios del catálogo del SAT, y si encuentra una que no tenga que ver, por ejemplo, esta es una empresa que se dedica a comercializar productos deportivos o perfumería o de spa, y de repente le sale una clave que tiene que ver con la minería. Entonces, este robot lo que puede hacer es inmediatamente avisar que encontró que hay una factura que está relacionada al giro de la minería, por lo que deberíamos de revisarlo. Asimismo, estar identificando los diferentes usos de los comprobantes. Eso ya lo podemos hacer con Excel, desde datos, importar datos desde un archivo XML y lo podemos colocar ahí, o toda la carpeta del XML.
de esta manera, eso es algo que un auxiliar contable está haciendo. Y para todos nosotros que nos dedicamos al tema empresarial, que estamos en cobranza, que estamos en ventas, que estamos realizando una serie de cuestiones, pensemos en una persona de facturación. Esa persona de facturación se dedica a dar un clic en facturar, timbrar, sí, ok, PUE, PPD, y eso es todo. ¿Qué pasaría si el día de hoy no hablamos de inteligencia artificial? Sencillamente hablamos de un robot que puede hacer las mismas actividades que una persona y no se enferma, no tiene incapacidades, no tiene ausentismos, no tiene bautizos, cumpleaños. No se le muere la abuelita. No se le muere su abuelita 7 veces. En ese tenor de ideas, no quiere más vacaciones, si termina su trabajo, no se mete al baño a platicar, ¿verdad? En ese tenor de ideas, tendríamos que preguntarnos, como contadores, si el camino que estamos tomando en este momento, 2023, es el que el día de mañana nos va a llevar a donde queremos estar. Es decir, qué posibilidades tenemos que nuestras actividades sean totalmente absorbidas por un robot. ¿Qué es lo que estamos trabajando en este momento para el día de mañana? Porque si hablamos ya ni siquiera de inteligencia artificial, sencillamente de algoritmos que pueden hacer automatizar el trabajo que hacemos día a día. Fíjate que, bueno, añadiendo de lo que mencionas, hay inteligencias artificiales, como dices, una cosa es la automatización, como dices, el trabajo del contador en ese aspecto es muy repetitivo. Quizá a lo mejor las cuestiones de codificar pólizas, las transacciones son muy repetitivas y sean sujetas de una automatización. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial, y uno de los ejemplos que voy a poner es, quizá a lo mejor nosotros pudiéramos automatizar esos registros contables. Sin embargo, acuérdense que hay cuestiones también cualitativas que debemos de atender en las sociedades. No nada más son las cuestiones cuantitativas, sino las cuestiones cualitativas. En muchas ocasiones podemos automatizar ese tipo de transacciones o ese tipo de pólizas y hacer mucho más ágil esa transacción. En lugar de tener 5 personas codificando pólizas, tenemos 2 aplicaciones que las hacen. Sin embargo, la inteligencia artificial esto de la automatización se queda atrás cuando ya entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer un proceso de contabilizar, quizá a lo mejor en la política contable de la sociedad sea contabilizar conforme al concepto del comprobante. Y bueno, y de acuerdo a la estructura del XML, muchas veces nosotros tenemos lo que es el XML y lo que es el PDF. No sé si les ha pasado que muchas veces, por cuestiones de espacio, muchos datos se incorporan no en el XML, sino se incorporan en el PDF. Entonces, al momento en que nosotros hacemos la automatización de esos XML, dices, oye, si yo voy a contabilizar conforme no a los datos que tiene el XML, sino conforme al concepto que está en el PDF, ¿cómo le voy a hacer? Ahí ya mi proceso se rompe. ¿Por qué? Porque si yo bien agarro los XML, los lee y traduce en un proceso y me va a contabilizar de acuerdo a lo mejor a las claves del producto. Entonces me lo va a contabilizar. Pero si mi política es contabilizar no sobre las claves de producto, sino sobre el concepto que tiene el comprobante, pues ahí ya me va a fallar, ¿no? Pero es ahí donde entra la inteligencia artificial, porque mucha de esta inteligencia artificial no solamente toma estos datos, sino también hace un reconocimiento. Por ejemplo, si tú le anexas el XML y le anexas el PDF, la inteligencia artificial no nada más va a automatizar, sino que también va a reconocer la imagen del PDF y le puedes decir, obviamente ese dato que yo quiero o con el que yo pretendo contabilizar no está en un XML, está invariablemente en el PDF. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es escanear el PDF, localiza la descripción o el concepto del comprobante y en base a eso hace el registro contable. Entonces ya estamos hablando ya no de una automatización, sino ya de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en los XML jala los datos. Pero ¿qué crece? Conforme a mi proceso contable no está ese dato en un XML, sino está en el PDF. No sé si les ha pasado que ponen el PDF todo el concepto del producto. ¿Por qué? Porque no cabe en los campos permitidos del XML.
y mi política contable es contabilizar conforme al concepto, no conforme a lo que tiene el XML. Entonces la inteligencia artificial, en muchos de estos programas de inteligencia artificial, lo que hace también es escanear el comprobante y rescatar los datos que tiene el PDF y en base a eso también decir, ¿quieres que contabilice conforme a los datos del PDF o conforme a los datos del XML? Entonces aquí estamos en presencia de ese uso de la inteligencia artificial, donde no nada más procesa los datos, sino también los identifica a través de un escaneo que hace, e identifica los datos y puede también procesar los mismos, ¿no? Y ahora que lo comentas, recordé precisamente de uno de estos casos de Shark Tank, en donde, no voy a decir el nombre, pero les voy a platicar la historia. En Shark Tank es un despacho de contadores, pero además de contadores prácticamente es el contador y el área de programación. No tienen empleados y sencillamente, bueno, se dice fácil, ¿verdad? Pero configuraron un software que permite presentar las declaraciones de las personas conforme a los XML que tienen en el SAT. Y lo único que tiene que hacer la persona es brindarle su e-firma, etcétera. Están ubicados por ahí en Palmas. Y lo siguiente, que cuando tiene algún gasto, va a tomar una fotografía de ese ticket con las instrucciones que normalmente vienen en el ticket de métase a esta página con este código, etcétera. Y presuntamente el software que ellos desarrollaron va a ingresar directamente a esas páginas con esos códigos QR y va a generar las facturas. Esto sí que es novedoso porque uno pensaría que para poder ofrecerle ese servicio al cliente, invariablemente se requiere tener a una persona que reciba el correo con la imagen, que genere la factura. Por otro lado, un tipo de contabilidad en el que solamente se hace con lo que tiene el SAT, es decir, con los XML, que si fueron timbrados, mucho ojo, digo, está perfecto el ejemplo que nos daba el maestro César con los PDF, no se dejen engañar. Muchas veces el proveedor maliciosamente o inocentemente puede llegar a cambiar los datos que están en el PDF. Por ejemplo, oiga, me puso mal la forma de pago. Sencillamente lo modifican con cualquier programa para modificar PDFs y así es como nos lo envían. Lo ideal es que la contabilidad jamás se lleve conforme a algo que no nos brinda la certeza de que sea real. Siempre revisen el XML. No me ha pasado una, sino muchísimas veces estos tristes casos de ver que en el PDF dice una cosa, pero en el XML es completamente otra. En ese tenor de ideas, bueno, una contabilidad que sencillamente nada más se hace con lo del SAT, sin tener en cuenta si el contribuyente de verdad facturó o no sus ingresos, si eran acumulables o no, que era la parte que el ingeniero nos estaba comentando, el ingeniero Ricardo, que decía, oye, esa parte de la interpretación de la deóntica, ¿aplica o no aplica? Si se lo transfirieron, ¿está exento o no está exento? Ah, si fue su esposo y son alimentos, sí. Ah, si fue un donativo, sí. Si lo está cobrando por la prestación de servicios, por un arrendamiento, entonces no está exento y de pagar impuestos. ¿Generó o no generó el comprobante? Pero seguramente están en desarrollo todas estas variables que siguen siendo de momento inalcanzables, pero que seguramente el día de mañana no lo van a hacer. Y así se me queda el saborcito en la boca de decir cuántas personas de las que estamos actualmente desempeñando ciertas actividades vamos a seguir siendo necesarias el día de mañana. Es así que en Francia ya existe una crisis laboral por este tema de la automatización, ni siquiera inteligencia artificial. ¿Cuántas cosas, cuántos empleos están retirando del mercado y que con este sistema capitalista que tenemos invariablemente pues, nos espera una crisis? ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. La pandemia también nos vino a sorprender, aprendimos mucho y seguramente en esta nueva revolución tecnológica también nos tocará aprender. 4.0, ¿no? Así es. Sí, fíjate que hablando de todos estos temas, también, y lo hemos comentado en algunas otras charlas, siempre he estado escuchando, yo creo que por lo menos desde hace 15 años o un poquito más, de que con los avances tecnológicos la carrera de contador va a desaparecer. Incluso han salido funcionarios públicos a decir que ya no es necesario un contador con todos estos avances tecnológicos, pero como podemos ver, los contadores están más vigentes que nunca. Y precisamente muchas de las tecnologías estas de inteligencia artificial, como lo menciona la maestra Karina, hay otras inteligencias donde dice, nosotros te hacemos tu contabilidad, nada más mándanos tus estados de cuenta y nosotros en base a esos estados de cuenta, lo que les decía, la inteligencia lo que hace es escanear e identificar
pues obviamente los cargos y los abonos en el estado de cuenta y con eso te armamos tu contabilidad y tus declaraciones. Sin embargo, suena muy bonito, pero como aquí tenemos expertos que nos pueden decir que no es tan fácil como se menciona, ¿no? Sino que hay que tener precisamente esa situación, como lo mencionaba la maestra, de tener cuidado de que, bueno, este depósito sí es por tu actividad, no es por tu actividad, fue de un préstamo o fue una cosa distinta a tu actividad, y entonces no es tan fácil o no es tan bonito como te lo platican, ¿no? De que mándeme sus estados de cuenta, con esos estados de cuenta los metemos a la inteligencia artificial o a la aplicación, la identifica cuántos abonos hay, cuántos depósitos, cuántos retiros, y en base a eso hacemos sus ingresos y sus erogaciones y hacemos sus declaraciones. O sea, suena muy bonito, pero siempre hay que tener cuidado con esa situación, y no dudo que en algún momento pues se pueda llegar a ese tipo de situaciones, pero yo creo que todavía el contador va a estar más vigente que nunca, y lo importante aquí es que esa tecnología que estamos hablando ahorita, en lugar de verla como un obstáculo para nuestra carrera y decir, ya voy a renunciar, ya no voy a ser contador, ya voy a ser abogado, no, nada. Ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? Yo nada más no, decía que si nada más es que cargar y abonar lo puede hacer un bot. Exactamente. Entonces, en lugar de ver eso como un obstáculo, mejor hay que verlo como una herramienta y sacarle provecho precisamente, ¿no? Hay otras aplicaciones donde te mandan un informe en Excel, lo recibes y a través de la inteligencia artificial o de estas aplicaciones lo metes ese archivo de Excel donde viene un informe y tú tienes una junta a mediodía donde tienes que hacer un informe y tienes que hacer una interpretación de ese informe, lo recibes, lo metes a la inteligencia artificial procesa esos datos que pueden ser estados financieros y le dices, procésame estos datos y hazme un resumen, y manda un correo electrónico con el resumen de este archivo que acabo de enviar. Así de sencillo, es como muchas aplicaciones lo manejan. Sin embargo, aquí todavía falta, o sea, la inteligencia artificial te puede hacer esa interpretación de ese archivo o de esos estados financieros, te puede hacer incluso el resumen y mandártelo en correo bien bonito, pero aquí lo que hace falta es la cuestión cualitativa que tú le das, ¿no? ¿Dónde queda el criterio prudencial del contador? Me pregunto, ¿no? Así es. Donde, pues yo digo si estas partidas están bien o están mal soportadas, pero bueno, son avances que vamos teniendo, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia, vamos a darles respuesta. Dice Paco Contador, nos dice, buen tema, hay una tarea enorme para regular la inteligencia artificial y establecer un código de ética. Sí, es efectivamente lo que hablábamos, ¿no? Hay todavía mucha regulación por salir, y una de ellas es precisamente la cuestión ética, ¿no? Claro. Pedro Cuaya nos dice, ¿estamos preparados tecnológicamente para la inteligencia artificial? Sí, mira, la verdad es que, bueno, vemos como cada año, digo, empezando por los celulares, sacan modelos, y está el iPhone, el 10, el 20, el 15, y etcétera, ¿no? Y cada vez, ahorita hay una guerra tecnológica, por ejemplo, con los chinos, entre Estados Unidos, entre muchas potencias, por sacar procesadores, por ejemplo, cada vez más pequeños y más poderosos, ¿no? Y sabemos que siempre en las guerras, ¿no? Históricamente siempre ha sido, siempre hay una evolución, siempre hay una carrera ahí por algo. Antes era por armas, por temas alimenticios y por muchas situaciones. Hoy en día la guerra pues no es una guerra de a lo mejor de disparos netamente, pero es una guerra tecnológica. Entonces, cada día los dispositivos son más potentes. Entonces, realmente el tema tecnológico para la inteligencia artificial yo no le veo tanto problema. Por supuesto que habrá evoluciones, tendrá que avanzar todavía más, porque por ejemplo, el llegar a lo que estábamos comentando hace un momento, sobre que prácticamente existe una aplicación que ya te genere declaraciones y todo eso, está muy bien, ¿no? Y como bien dicen, se escucha muy bonito. Pero ya en la práctica, lamentablemente, no somos tan organizados como deberíamos de serlo. Claro, claro. En un estado de cuenta. ¿Cuántas veces te llegan estados de cuenta que te emite el propio banco? Hay transferencias, pero no te dice de quién son. Exacto. A mí me pasó un montón de veces, ¿eh? Y son transferencias. Y no llega de quién son. Transferencia realizada no sé qué cosa. ¿Y eso de dónde? ¿No? Ni tú mismo la puedes identificar, ¿no? A ver, que me ayuden a identificar los depósitos en efectivo. ¿Quién hace? Ni la inteligencia artificial va a poder con eso.
Una persona X va, deposita en un banco, a lo mejor pudiera detectar diciendo, mira, estos son los clientes de la zona, son los posibles candidatos, lo comparas con el monto de la factura, es probable que con eso te dé un número, pero tampoco puede ser 100% exacto. Entonces, las facturas, por ejemplo, las que te mandan tus proveedores, en vez de que te pongan una descripción, te ponen producto N365-8. ¿Qué es eso? Claro. De repente dices, bueno, se supone que debe de contener la descripción del producto que y tienes ampara, 1000 caracteres para describirlo, ¿no? Pero muchas veces no se hace. Entonces, mientras esa parte pues no esté como mejor regulada, o que pues la gente describa mejor las cosas a través de las claves del SAT, etcétera, claro. Es que eso ayudaría mucho, ¿no? Precisamente como lo mencionas, Inge, es un tema de la automatización por eso estamos experimentando todo esto de los catálogos del SAT, que precisamente la última modificación del catálogo de la versión 4.0 fue el día de hoy, para que lo puedan estar consultando en directo desde la página del SAT. Y precisamente por eso lo experimentamos, porque es una estandarización de las operaciones y la manera en la que las realizamos, de manera que estos datos puedan brindar información que sea útil para los usuarios de la información, por ejemplo, para el fisco o para el propio contribuyente. Por otro lado, por acá me interesaría bastante leer esos dos comentarios. Mi querido maestro César, adelante, muchas maestra, gracias. adelante. También para estar aquí en sintonía con nuestros queridos amigos de Facebook, de YouTube y de todas las plataformas digitales que nos están sintonizando, dice Eli Olivo, me parece interesante las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, sin embargo pienso que son de temerse en manos del SAT. Sobre todo, querida Eli, es por un tema que hemos estado experimentando, que es la presunción de culpabilidad del contribuyente. Parece que emiten mal una factura y por eso son evasores, son malos, y se siente la fiscalización. Sin embargo, platíquenme ustedes qué les parece en estas facultades de gestión que tiene la propia autoridad fiscal, que no son de comprobación porque no es un requerimiento. Sin embargo, en estas facultades de gestión, en donde observamos que nos dicen, oye, identifiqué que tu cálculo del IVA está diferente, que tus retenciones son diferentes. En ese tenor de ideas, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos, se sienten tranquilos o se sienten observados, se sienten ya en la antesala de la auditoría? O también, como contadores, podemos agradecer, bueno, lo voy a revisar, si lo reviso y estaba mal, pago y sencillamente se acaba el problema. Sin embargo, es un cuchillo, no, es un arma de dos filos, dirían por ahí. Por otro lado está Miguel Espinosa, que nos comenta que suena interesante, contadores, y es una realidad hoy en día lo de la inteligencia artificial, pero como decía la conta Karina, al empresario desde luego le convendría automatizar sus tareas a través de un robot, pero ¿qué hay de los derechos laborales y humanos de un trabajador? ¿No creen que se estarían violentando los derechos de estos al ser reemplazados por un robot? Yo considero que esto desataría un gran problema en temas laborales al intentar reemplazar un ser humano por un robot. Por otro lado, y cuando hablamos de robots, no hablamos de así uno con carita y toda la... No, en realidad hablamos de un programa que sencillamente hace las labores del trabajador. En especial estamos hablando de temas contables, cargos, abonos, temas financieros, siempre que se pueda configurar, siempre que exista una regla, por ejemplo, si hay un remanente se va a caja, si hay un remanente se va a no deducible, debe cuadrar con el XML, absolutamente todos los movimientos del banco deben tener un XML, sea de salida o de entrada, ligados, etcétera, un tratamiento especial para los traspasos, pagos de impuestos, contribuciones, impuestos sobre nómina, que por cierto no se les olvide generar sus facturas desde el portal de la Ciudad de México, porque nada más pagan y no generan las facturas. Ese fue un breve comercial. Podríamos encontrar que todos estos tienen tratamientos diferentes y que todavía algunos software, por ejemplo, te ven una factura del Seguro Social y no la mandan a contribuciones de seguridad social por pagar, sencillamente la agregan como si fuera un proveedor. Y que son las cosas que precisamente el ingeniero Ricardo nos estaba recordando, oye, sí están automatizadas, pero deben ser supervisadas. ¿Por qué? Porque es posible que cometan errores muy graves todavía. Así es correcto. Sí. Tiene que haber supervisión siempre y sobre todo la toma de decisiones también. Yo pienso que eso es complicado que todavía se sustituya y bueno, no por eso a veces el SAT dice
como bien comentabas, ya no necesitas un contador, digo, pues no le conviene que tengan contadores, ¿no? Exacto. Más bien. Pero la realidad es que, digo, todavía falta mucho. Seguramente veremos estos cambios en el corto plazo, pensaría yo. El SAT, hace muchos años, cuando tenemos reuniones con ellos, siempre nos decían que, bueno, el objetivo de ellos es llegar a un punto en el que solamente te digan cuánto les debes, así, ¿no? Ya sin, presentas declaraciones y no sé qué. Ese es el objetivo en un futuro, ¿no? Claro, y eso estaría perfecto Falta todavía. porque entonces todos estos temas de materialidad, de Claro. razón de negocios y todo, se darían por sentado desde Exacto. el momento en el que estoy realizando una compra que es deducible. Por ejemplo, fui a comprar papelería, es deducible, la pagué bancarizada, ya sea con cualquier modalidad de pago, ¿verdad? Si quieren el chip o si quieren, no nos vamos a ir tan lejos como para un implante en el brazo, pero sí que ya podemos pagar con TAP en el celular. Entonces, no, el chip es extraíble, ¿verdad? Es nuestro teléfono celular y podemos estar generando estos pagos. En ese tenor de ideas, podría ser muy bueno que la autoridad fiscal lo utilizara para bien y que se llevara ahí el registro de todos los ingresos que tenemos y las deducciones, como ya nos comentaron aquí de nuestra querida audiencia. Existe el riesgo de que la autoridad lo utilice para algo que vaya a dañar a las personas, o sencillamente qué pasaría si venden nuestros datos o si un hacker ataca su base de datos y sustrae toda esa información. Qué tan peligroso sería y quiénes podrían estar utilizando esta información en nuestra contra. A ver, platíquenme a quién le pasó. Hace un tiempo nos llegó un correo electrónico a muchísimas personas con respecto a que teníamos un mensaje en el buzón tributario, una cuestión así, pero el mensaje sí venía del SAT. Cuando le dábamos clic en inspeccionar decía @sat.gov.mx. En este tenor de idea, muchos contribuyentes dieron clic en el enlace y sí los llevaba efectivamente a un portal. Y en ese portal permitía que se colocara el RFC y la contraseña y se accedía a una de estas paginitas. Es que también el SAT, si nos está viendo, le mandamos un gran saludo y le pedimos que si por favor coloca todo en un solo sitio. Tenemos estos que son diferentes, ya saben, mi portal que luce más viejito, ¿no? Como ellos le llaman, ¿no? La página del SAT oficial, los micrositios. Entonces, como contadores tenemos que tener ese feeling, esa inteligencia natural para poder saber si la página en la que estamos efectivamente es del SAT o no es del SAT, porque esa parecía muy viejita, pero así como muy básica en su formato. Para quienes le dieron clic al enlace sabrán de qué hablo. Y naturalmente, bueno, la recomendación siempre es que cuando nos llegan ese tipo de correos jamás dar clic en ningún enlace y sencillamente acudir directamente a la página oficial del SAT que ya tenemos en nuestro navegador guardado. ¿Cómo podríamos, ahorita que está tocando este punto la maestra Karina, cómo podríamos identificar precisamente? Porque como bien menciona, luego a veces dices, bueno, por la dirección del correo, si no es una dirección gubernamental, pues no lo abro. Pero como bien dicen, ya los hackers están empezando ya a tener una cuestión más como de espejo, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar esa parte? ¿Sí se podrá, Ricardo? Poder identificar, como dicen, pues yo vi el correo electrónico y el remitente era una página gubernamental sat.gov.mx, que eso nos da certeza que es un sitio gubernamental. Sin embargo, los hackers ahora se han vuelto ya mucho más especializados en esa situación, incluso crean sitios espejo y pues realmente, como por ejemplo uno no sabría, no sé si tú nos podrías dar algunas recomendaciones como para poder identificar esas cuestiones y pues, transmitirlo a nuestros amigos de la audiencia. Claro, pues mira, evidentemente hay algo que se llama suplantación de identidad. Okay. Entonces, en esa suplantación de identidad lo que hacen muchos hackers es te mandan correos y tú, pues en el remitente, pues ves a lo mejor el correo del SAT. Yo lo primero que hago, porque también me han llegado, es atender a la lógica. A ver, primero, si a mí me llega un correo del SAT, primero hay que entender qué me está pidiendo. Eso es lo primero, no nada más, del SAT, pum, pícale. No, a ver, ¿qué quiere? No. Primero hay que entender qué está diciendo ahí. Primero, cuando yo leo el correo, generalmente identifico lo que necesitan. Muchas veces me dice, tu firma está a punto de vencer. Necesitamos que cambies la contraseña o la resetes. A ver, el SAT nunca me va a pedir que resete una contraseña, jamás. Entonces, por lógica, debo de dudar.
La otra, los correos, cuando yo veo, les decía el remitente, pues pareciera que es del SAT. Sin embargo, bueno, es que depende del programa y el correo electrónico, pero hay ciertos portales de correo electrónico en donde yo le doy clic con el botón derecho del ratón encima del contenido del correo, ¿sí? Y me voy a una opción que dice ver código o ver código fuente. Generalmente en el código fuente a veces viene una dirección donde viene un montón de letras, números, extrañas, arroba y viene un servidor diferente. Okay. Ahí lo podemos identificar. Siguiente punto. Cuando le damos clic al enlace y nos lleva a un portal, igual el SAT nunca nos manda enlaces. No sé si lo ha notado. O sea, generalmente no vienen enlaces. O sea, te dice, tiene usted un mensaje en su buzón tributario. Ingresa al buzón tributario, pero no dice ingrese aquí. Sí, claro. Generalmente dice ingresa a su buzón tributario. Bueno, ok, ya le di clic. El siguiente paso es revisar en la dirección donde aparecen las famosas URLs, que realmente sea el portal del SAT. Generalmente los que suplantan la identidad tienden a cambiar una letra, un número. Puede decir sat.gov.mx, pero le ponen SAT1. Ajá. O le ponen gov con V. Exacto. Pero, y también hablamos de lo mismo, querido SAT, por favor. Sí, claro. Coloca todo en un solo sitio. Sabemos que se dice fácil, pero es un trabajo de programación bastante extenso. ¿Y qué nos pasó? No me digan que no. Con la reforma fiscal que tuvimos, sencillamente se separan los dos portales y te mandan a un portal para que presentes la del IVA y al otro portal para los IVAs de reciclo, pero si eres moral aquí sí preséntame el ISR, pero en aquella otra con otras obligaciones, y hay dos declaraciones normales, lo que nunca habíamos visto. Siempre era tú presentas una y todas las demás son complementarias por obligación no presentada, por modificación de obligaciones, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy estamos viendo que sí tenemos esa incertidumbre. Ya no hablemos de inteligencia artificial, hablemos sencillamente de poder llenar nuestra declaración mensual, y que tiene que ver con que nos mandan a diversos sitios. En ese caso, el SAT sí emitió un comunicado, pero no aceptó que fuera hackeado, sino que aludió a que seguramente alguien más desde otra dirección que no era la de ellos, aunque nos hubiera parecido la de ellos, los había enviado. Y eso es muy peligroso. Hemos recibido también bastantes consultas de clientes que se asustan porque llega precisamente que ya están en el embargo, que deben X cantidad de dinero e inclusive el link para que paguen o las fichas de pago. Ahora, es muy importante que jamás caigan en esto, y ya como nos comentó el ingeniero, además de no meternos a links que no, siempre vamos a ir a consultar las páginas oficiales para cuestiones oficiales. Que llegó algo del IMSS, vámonos al buzón del IMSS. Que llegó algo del SAT, vámonos al buzón del SAT. Y si no, pues bueno, siempre podemos llamar también amablemente al área de cobranza a ver si todo está bien. ¿Te va a contestar un robot? Bueno, de repente el tema de los bancos, si llega a un punto en el que tienes 40 minutos y no contesta un humano. Fíjate que eso es muy importante porque esto de la inteligencia artificial pues tiene muchas aristas. Bueno, y estábamos hablando, por ejemplo, de una cuestión de seguridad. Y nada más para hacer el comentario, se hizo algún experimento donde la inteligencia artificial, acuérdense que puede ya incluso clonar la voz de una persona. Entonces se hace un experimento donde clonan la voz de una persona, y acuérdense que, como dice la maestra Karina, muchos de los accesos a nuestra banca electrónica o a nuestro portal bancario es a través de un reconocimiento de voz. Entonces lo que hicieron es clonar la voz de una persona, llaman a lo que es la banca en línea, y obviamente por reconocimiento de voz te da acceso. Ponen la voz de esta persona y, ¿qué creen? Les permitió el acceso. Todo por haber clonado la voz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguien quisiera clonar nuestras voces, pues agarrarían un extracto de esta plática, la pondrían en la inteligencia artificial, no vamos le a ponen dar el ideas. texto, el texto, y pues podrían. Entonces es uno de los usos muy. Imagínense ahora en manos de secuestradores, ¿no? Que tenemos estas llamadas de, oye, papá, me estoy secuestrando, sí, con la voz de una persona que conozco, ¿no? Siempre se va a dar. Siempre va a existir el bien y el mal, por así decirlo, ¿no? Siempre va a haber dos caras de la moneda. Entonces, siempre algo que puede servir para hacer cosas, pues, aparentemente de provecho, pues siempre va a servir para hacer cosas de provecho, pero para otra persona. Y ya nada más para cerrar el tema de la seguridad que habías comentado hace un momento, la otra es identificar en el tema de los correos igual del SAT que estábamos comentando. Igual nunca más manda el SAT correos adjuntos.
Eso de que descárgalo y revísalo, tampoco. O sea, por eso les digo, aquí hay que aplicar, lo primero que debemos aplicar es la lógica, siempre, ¿no? Y bien decía la maestra Karina, y eso es bien importante recalcarlo. Oye, me llegó una notificación, oye, me llegó esto. A ver, voy a entrar al portal correspondiente oficial y reviso. Es como las llamadas que lo dicen, es que está en espera la autorización de un pago, ¿no? Y dígame si no lo hizo usted para pasarlo a otra área. A mí ya me han marcado, pero muchísimas veces de eso. Entonces, dices, ok, lo voy a revisar con el banco. Les cuelgas, marcas al banco, al número real, porque incluso una vez salió una noticia de que clonaron el número telefónico de BBVA, me parece que era. Entonces tú marcabas a ese número y casualmente te contestaba, no el banco, te contestaban de otro lado. Pues, sí, incluso ¿no? pues hemos visto en las noticias que incluso han detectado call centers Claro. que imitan precisamente todos estos procesos que tiene un banco, ¿no? Exacto. Te contesta una persona, te mandan con otra persona. Exacto. Y hacen todo eso para simular que sí estás en... Exacto, pero aquí lo que hay que tener en mente es que siempre este tipo de personas y de aplicaciones lo que buscan que son claves. Nunca debemos dar claves en sitios no oficiales ni a terceras personas, jamás, ¿no? Ni de banco, ni del SAT, ni del IMSS, ni de nada, ¿no? Oye, mándame los certificados de sello digital, menos, ¿no? Entonces, digamos, cerrando el tema de seguridad y por lógica, nunca echar mano, nunca mandar ese tipo de información, ni colocarlo en un portal, a menos que sea el Y si el ya oficial. se realizó, y si ya alguien, alguno de nuestros amigos, queridos colegas, espectadores, ya lo envió por error, parecía que era del SAT, ya lo colocó, ya ingresó, ¿qué se puede hacer? Fácil. Además de cambiar la contraseña, Claro. ¿qué es lo peor que le pudo haber ya pasado si lo hizo hace un mes? Sí, mira, evidentemente primero pues es saber que lo hice, porque muchas veces pasa tiempo y pues ni siquiera supe que realmente estaba entrando a otro lado. Pero yo pienso que siempre debemos estar monitoreando nuestros accesos, saber qué hay. Ejemplo, si yo estoy emitiendo facturas y un tercero está emitiendo por mi cuenta, pues las tendría que identificar, ¿no? O incluso hasta los contadores, que bueno, nos ayudan mucho. Los contadores luego nos dicen, oye, ¿esta factura por qué es, no? Entonces, caray, pues yo no la hice. Algo está pasando ahí. Pues obviamente cancelamos certificados, cancelamos la e-firma, cambiamos contraseñas. Lo mismo pasa con el correo electrónico, ¿no? Si yo siento que alguien está mandando correos a mi nombre, entonces lo que tengo que hacer es inmediatamente cambiar contraseña, revisar con mi proveedor qué más puedo hacer para poder no tanto revertir el proceso, pero sí evitar que se siga haciendo mal uso de él, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde ya podríamos decir que sí podríamos como contadores aplicar esta parte de la inteligencia artificial? Ya vimos o ya comentamos que obviamente en algunas cuestiones de toma de decisiones pues es difícil que una computadora lo haga o que una inteligencia de este tipo lo haga. Entonces, como contadores, ¿en dónde o cuál es la recomendación o en qué procesos sí nos ayuda como una herramienta la inteligencia artificial? Bueno, desde mi punto de vista, digo, y ahorita la maestra Karina obviamente nos comentará, yo pienso desde el punto de vista tecnológico en tratar de reducir todas las tareas que se van realizando a lo mejor en un despacho, hacerlo como más, ¿cómo te diré? Un tanto automatizado, pero evidentemente utilizar alguna inteligencia artificial que pueda aprender de esos procesos que yo le estoy enseñando o que está aprendiendo día con día. Por ejemplo, identificación de facturas, por ejemplo, contabilización de movimientos. Todo esto, por supuesto, que puede ayudar. Evidentemente, pues también estamos ante una disyuntiva, ¿no? Porque por un lado está el tema, oye, es que antes tenía 5 contadores. Voy a decir a la maestra Karina, ¿qué creen? ¿Qué creen? Los voy a mandar de vacaciones permanentes, ¿no? Bienvenidos, conozcan a mis bots. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que es una línea delgada, hay que como que tener cuidado en esa línea. Y que eso es algo muy importante que también nos comenta Nancy Montes. La inteligencia artificial podría romper paradigmas en aspectos de evasión y elusión fiscal, pero para efectos de los procesos nunca se suplirá al contador humano. Exacto. Pues ellos son la base de la interpretación y de la ley que aplican los procesos. La pregunta aquí sería, ¿cuáles de estas actividades son las que realiza un contador? Son las que no podría hacer una máquina y que no las podría hacer mucho mejor. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, cosas de revisar un estado de cuenta, cargar y abonar, cosas que hace un auxiliar contable como tal, seguramente podrán ser absorbidas por un bot.
Y encontramos también toda esta otra gama del contador que realiza interpretaciones que una máquina todavía no puede, o que en el futuro, de cualquier manera, por una cuestión ética o de precisión, sí se tendría que analizar el caso en concreto. Pero si en este momento existen 100 contadores y existe el trabajo para 100 contadores para que puedan estar realizando la captura, ustedes saben que el trabajo más fuerte del contador que se dedica a la contabilidad específicamente, no hablemos de consultoría o de llevar defensa fiscal, etcétera, solamente del tema de la conta. Como tal, nos enfrentamos a un viacrucis porque es posible que el cliente no tenga control interno, que no ubique el depósito, que no... Ojalá todo fuera que el bot sencillamente cargara y abonara. Todavía nos encontramos en un proceso de crecimiento en el cual el cliente también debe de ser preciso con qué cosas compra y qué cosas gasta. Si tuviéramos la oportunidad con mayor tecnología de garantizar a qué específicamente se refiere ese ingreso y ese gasto, la contabilidad se haría sola. Es decir, como contadores tenemos que ver qué otra cosa que no sea contabilidad es lo que vamos a vender. De momento no, ni con Peña Nieto que dijo que ya los contadores no iban a ser necesarios ni nada. De momento no es así, de momento vamos a verlo así, ¿verdad? Muchas gracias a nuestro querido gobierno que cada vez lo hace más y más complejo y complicado, porque nos siguen dando trabajo en ese tenor de ideas y nos siguen dando mucha tarea para seguirnos capacitando, para estar al día, pero esto no puede durar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo les gusta? Este video se va a quedar en la posteridad hasta el año 2100. ¿Cuánto tiempo les gusta que pase para que como contadores, como abogados, qué otras cosas se podrían optimizar? Ingenieros, Sí, arquitectos, ingeniería, toda la matemática. Sí, claro. En ese tenor de ideas, ¿qué tendríamos que pensar para el futuro? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Sí, yo pienso que aquí, por ejemplo, la inteligencia artificial la podríamos utilizar como contadores, como lo mencionaban, en procesos automatizados, procesos rutinarios, en cuestiones de auditoría para identificar errores, fraudes, que es para lo que se utiliza en cuestiones de auditoría, lo que es la inteligencia artificial, a través de muchos datos. En lugar de estar haciendo las pruebas selectivas, metes los archivos en una aplicación de inteligencia artificial y detecta ciertas anomalías que pudieran dar pauta a un error. Entonces, en este caso, para efectos de auditoría, pues identificar errores, hacer programaciones en lo que es la auditoría, y en el caso, por ejemplo, de fiscalistas o de asesores, pues igual a lo mejor algún resumen de alguna ley, una automatización de, por ejemplo, los abogados, lo que utilizan esta inteligencia artificial y que también nunca va a reemplazar el expertise de un abogado, es, por ejemplo, contratos que son muy rutinarios, pues los hace ya la inteligencia artificial. Pero ojo, lo que mencionas de que una cosa es que lo haga la inteligencia artificial, esos contratos, y otra cosa es que tenga el expertise, obviamente, del abogado, ¿no? Que es el que tiene, y como les mencionaba, unas cosas son las cuestiones cuantitativas, pero yo creo que en estos casos las cuestiones cualitativas son las que más importan en el caso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es, quiero un contrato de arrendamiento, te vas a las famosas aplicaciones. Ahorita pues la más famosa es el ChatGPT. Sin embargo, vamos a ver que no solamente es esa aplicación, sino que hay muchas aplicaciones en el mercado, que vamos a dar algunos nombres un poquito más adelante, que nos ayudan a nosotros los contadores, pero siempre es necesario el expertise del abogado, del contador, para precisamente ver esas cuestiones cualitativas. Si bien ya te ahorró la cuestión de estar buscando, estar codificando o estar transcribiendo el contrato, una vez que ya lo tengas ese contrato en el formato, pues obviamente ya aplicas tu expertise como abogado, ya le empiezas a poner ciertas cláusulas, todo en base a las cuestiones cualitativas, ¿no? ¿Cómo es el arrendamiento? ¿Qué tipo de arrendamiento? ¿Qué tipo de cláusulas adicionales pueden tener? Entonces sí es muy necesario, y además no se guíen o no se confíen siempre en la inteligencia artificial, porque acuérdense que van saliendo nuevas tecnologías, claro, nuevas versiones. Ahorita, por ejemplo, la más famosa, como les mencioné, es el ChatGPT. Estamos en una versión 3.5 que se supone que se lanzó en septiembre del año 2021, y que todos esos datos que ahorita recaba son hasta septiembre del año 2021. Entonces, no crean, entre versiones que era la 3.0 y la 3.5, la misma pregunta que tú lo haces a la aplicación, si tú haces ese experimento de preguntarle a una versión 3.0 a una versión 3.5 la misma pregunta, o lo que denominan ahora en estos ámbitos el prompt, el mismo prompt
disculpen, en una versión 3.0 a una versión 3.5, saca o te da una respuesta diferente. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado con esa situación. ¿Por qué? Porque hemos observado también en la práctica que también, me voy a ahorrar la explicación de un resumen de la política fiscal de México, ¿no? Y le das al chat GPT y te da la política fiscal, pero de Guatemala, de Perú. Y no tienes ya estamos tan, no sé, tan deshumanizados de esa parte de estar viendo, estar revisando, que así como lo imprimes, así lo das, y cuando lo vas leyendo, pues oye, pues esto sí está muy bonito y todo, pero pues esto aplica en Perú, no aplica en México. Que están como mis alumnos, me llegaron a entregar tareas en portugués. Exactamente. Y dije, bueno, si van a copiar y pegar, mínimo fíjense que sea en español o inglés. O que sea de México, ¿no? El caso mexicano. Porque está bastante difícil y a mí me encantaría que nos ayudaran todas las personas que nos están viendo, todos los colegas, a anotar en la cajita de comentarios qué cosas consideran que hace un contador o la propia autoridad fiscal que no se van a automatizar. Es decir, qué nos garantiza el día de mañana el trabajo como contadores. Porque sabemos que a pesar de estar en la lista de estos trabajos que van a desaparecer, igual que el de los abogados y el de los ingenieros, nos encantaría saber qué cosas consideramos que un ser humano puede hacer mejor que la tecnología, qué cosas no son negociables, qué cosas no va a lograr la tecnología, para que en unos años cuando veamos este video y veamos estos comentarios, veamos si teníamos razón o no. Sí, por ejemplo aquí, miren, estamos casados con lo que es el chat GPT, pero pues existen muchas aplicaciones en el mercado que hacen diferentes procesos encaminados todo a una herramienta como contadores. Y que no nada más es el chat GPT, sino que hay, no sé si, maestra, nos ayuda a leer algunas aplicaciones sí, para que los amigos de la audiencia tomen nota y no nada más se casen con el famoso chat GPT, sino que vean que también en el mercado hay otras aplicaciones y qué es lo que hacen estas aplicaciones en base a la inteligencia artificial y que pueden ser una herramienta para nosotros los contadores. Nos va a mencionar la maestra Karina algunas y qué es lo que hacen para que ustedes las busquen y experimenten si realmente sirven o no sirven y si pueden ser una herramienta para nosotros los contadores. Y es que otra vez el doctor Rubén sale a colación con esto de vengo del futuro, pues igualito nosotros, ¿no? Venimos del futuro y les estamos preguntando qué cosas consideran que la inteligencia artificial no va a lograr en unos años. ¿Qué cosas sí va a lograr? Pues prácticamente todo, pero vamos a pensar qué cosas no podría lograr, que podrían garantizar que tengamos un lugar en el mercado laboral en el futuro. Sin embargo, ahora vamos a comenzar con estos 12 apps que nos trajo. Quieras leer. Vamos a leer algunas y ya nos comentan. Por ejemplo, está QuickBooks. En QuickBooks es una popular aplicación de contabilidad. Utiliza la inteligencia artificial para automatizar tareas como la conciliación bancaria, la clasificación de gastos y la generación de informes financieros. Esto así se llama, QuickBooks, para que lo puedan ir buscando. Se ve bastante interesante. También tenemos una que se llama Xero, pero va a ir con X. Así como en Xcaret, que todo va con X, aquí también esta es con X. Y es bastante similar a QuickBooks, pero utiliza la inteligencia artificial para ayudar a los contadores a gestionar las finanzas de las pequeñas empresas de manera más eficiente. Es muy importante que sepamos que si esta es una inteligencia artificial, entonces es porque cuenta con las cualidades, por ejemplo, que puede aprender a través de los procesos que realiza con sus algoritmos, muy diferente a lo que realiza un sencillo programa que nos puede realizar un ingeniero. Y digo sencillo por decirlo pequeño, yo sé que es bastante complejo. Por otro lado, también encontramos a Expensify. Expensify utiliza la inteligencia artificial para facilitar la gestión de gastos y la creación de informes de gastos, lo que ahorra tiempo y reduce papeleo. ¿Qué es lo que estamos observando? Que todas las cuestiones que tienen que ver con números están siendo absorbidas por la inteligencia artificial. Estaría interesante, por ejemplo, saber si un día van a lograr tener el conocimiento o tener el sentimiento, ¿verdad?
Yo como creo que lo le acabas veíamos, de dar al punto. para generar poesía, para generar cuentos, literatura, etcétera, porque vemos que el tema de los números ya lo tienen dominado. Exacto. Es decir, estamos viendo por allá que está aterrizando y todavía decimos, no va a venir, ya está aquí. Como nos lo comentaban también, aquí nuestro equipo de CAEFI desde 1950 está viniendo, pero hoy por hoy es cada vez más evidente. También tenemos, por ejemplo, que se llama Sage Intact y va con doble C. Y esta solución de gestión financiera utiliza la inteligencia artificial para automatizar procesos financieros y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones más informada. Y por último, si nos lo permiten, vamos a hacer mención de JaiPay, que es una aplicación de gestión de cuentas por cobrar que utiliza la IA para predecir flujos de efectivo y acelerar los procesos de cobro. Todas estas están completamente disponibles seguramente en su App Store o en su tienda de aplicaciones de Android. Sí, como podemos observar, pues no nada más es ChatGPT, sino que existen otras aplicaciones que ya estas aplicaciones son exclusivamente para cuestiones de contadores, contaduría, finanzas, y que son las que quizá a lo mejor un contador pueda llegarse de esas herramientas. Como bien dicen, aquí el objetivo es de que esta inteligencia artificial no la veamos como un obstáculo, como que ya se va a acabar nuestra carrera, ya no voy a ser contador, ya nos va a desplazar, sino como bien lo dicen, es para tomar decisiones más informadas. ¿Por qué? Porque ya vimos que muchas de estas aplicaciones, pues los números ya nos los van a dar, ya vamos a decirlo como se dice coloquialmente, ya sueltos de polvo y paja, y que la información que nos den estas aplicaciones, tenemos una certeza de que esa información puede ser ya más verídica una vez que ya se revisó por la inteligencia artificial, y con esa información nosotros como contadores podemos tomar decisiones más informados, que es lo que necesitamos. Y obviamente, en lugar de estar haciendo labores repetitivas, continuas, que nos genera mucho tiempo, que nos da o que tenemos que invertirle mucho tiempo, mejor vamos a darle un valor agregado a lo que hacemos y dejarle todas esas, lo que le llamamos comúnmente talacha, a la inteligencia artificial, y en base a eso mejor darle un valor agregado a nuestra carrera, que es nuestro objetivo, tomar decisiones, pero decisiones mejor informadas, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Eso es lo bueno que yo saco de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas también malas, pero eso es lo que yo como contador, es lo que yo veo, que esa inteligencia artificial hay que dejarla para ciertas cuestiones, pero como dicen, nunca suplantará a el criterio prudencial del contador, por ejemplo, ¿no? Claro, a final de cuentas la toma de decisiones. Por eso el tema de los robots y todo esto que automatizan muchas tareas, pero definitivamente de los trabajos que desaparecen, no estén de acuerdo conmigo, son los que se hacen tareas repetitivas, ¿sí? Generalmente. Las tomas de decisiones, esos no se suplantan, pero todos aquellos que es ejemplo, ¿no? De darle prácticamente enter a la tecla. Sí, pues, facturación, por ejemplo. Exacto, ¿no? Una persona de facturación. Exacto, o sea, ya hay sistemas de los cuales ya no necesitas a la persona ahí para que facture. Basta con que exista una salida a lo mejor del producto, sea detectado por ciertos canales, en automático sale la factura. O sea, hay muchas situaciones que se pueden automatizar. Y bueno, ya nada más para completar, digo, de todas las aplicaciones que leíste, todas van evidentemente enfocadas pues, a temas financieros, a temas contables, a temas numéricos, bien comentados, porque los números son los números y son más fáciles de automatizar. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionamos el ChatGPT, ahorita Microsoft también va a sacar su inteligencia artificial tipo ChatGPT, pues podríamos ayudarnos, no confiar 100%, por ejemplo, mencionaba los contratos, que es muy cierto. Le puedes poner ahí modelo de contrato para México, por ejemplo, ¿no? Y entonces te puede mandar un modelo parecido, pero volvemos al tema. Ya te hizo la talacha, como decías bien, pero a final de cuentas tú tomas la decisión, a ver, voy a revisarlo, que hay que agregarle, que hay que quitarle, etcétera, como para que ese contrato pudiera realmente funcionar, ¿no? Y por ejemplo, si antes eran 3 abogados los que revisaban el contrato, ahora ¿cuántos abogados van a ser necesarios? Si ya nada más es un tema de revisar lo último de lo último. Claro, exacto. La respuesta es 1, y entonces en ese tenor de ideas, ¿qué van a hacer los otros 2?
Es por eso que nos encantaría que nos dijeran qué cosas no se van a poder automatizar y qué cosas deberíamos estar pensando, en las cuales nos deberíamos de estar actualizando el día de hoy para que mañana no nos sorprenda. Así es. Y ¿sabes qué me gustaría también ahorita, aprovechando que hace la invitación al público? Es que también que nos indicaran si han utilizado alguna aplicación de inteligencia artificial. Si le han preguntado algo a la inteligencia artificial, ¿qué les ha respondido? ¿Qué es la pregunta más común que le han preguntado al chat GPT o a la inteligencia artificial relacionada con nuestra carrera? Claro. O incluso vamos a irnos un poco más lejos, relacionada con cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque muchas veces se utiliza esta tecnología para preguntar incluso si existe Dios, ¿no? Una pregunta que durante muchos milenios el hombre se ha preguntado, ¿no? Entonces, sí, si alguien de la audiencia nos pudiera decir cuáles son de las preguntas más frecuentes que han hecho o que se han utilizado esta inteligencia artificial, y cuál es la pregunta más frecuente, ¿no?, que han hecho relacionada con la carrera o relacionada con otros. Yo, por ejemplo, quise preguntarle cuál era el objetivo de la reforma o del paquete económico 2024, y ¿qué creen que me dijo? Que no tenía disponible todavía esos datos. Por otro lado, también debe haber preguntas que deberían estar censuradas por un tema del orden público. Por ejemplo, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿O qué enfermedades tiene el candidato o la candidata? Es decir, cosas que pudieran llegar a ser determinantes y que inclusive pudieran marcar el paso sobre el verdadero futuro. Si nosotros hacemos una pregunta y nos dice quién va a ganar y nos da específicamente el nombre, habría una tendencia a que de verdad ganara esa persona. Entonces, ¿qué tanto pueden influir las redes o no? Y que fue algo que también sucedió con Twitter, ahora X, por si también amanecieron y dijeron, caramba, esta aplicación en mi celular, soy inocente de todo, revísenlo. Pues resulta que ex Twitter, ¿verdad? Ex Twitter, también encontramos que existía cierta modulación sobre los comentarios de las personas para no generar tendencias políticas o guerras o etcétera, ¿verdad? Movimientos sociales importantes. Sí, por eso es muy necesaria, como dicen, la regulación en todos estos ámbitos, no nada más en el ámbito, por ejemplo, financiero, contable, administrativo, jurídico, sino que en otro tipo de ámbitos sociales, económicos. También está muy regulado también, o qué va a pasar en el caso de la propiedad intelectual, ¿no? También, que es un tema, todo un tema con esto de la propiedad intelectual, que incluso, como lo mencionábamos en otros programas, incluso la industria de Estados Unidos de la música, que es la que otorga el Grammy, incluso sacó un comunicado que dijo que no iba a aceptar ninguna nominación de obras que no fueran hechas por un humano. O sea, hemos visto, por ejemplo, en este tipo de inteligencia artificial, Freddie Mercury cantando corridos tumbados, ¿no? O una mezcla de Weeknd con Drake, ¿no? Y obviamente, pues son obras que al parecer pudieran ser atractivas, ¿no? Imagínate ver a Freddie Mercury cantando corridos tumbados, o a Michael Jackson cantando canciones de Valentín Elizalde, cosas de ese tipo. Pero realmente son retos que tiene que tener también la propiedad intelectual, y que pues, obviamente pues los tiene que afrontar estos retos, ¿no? Porque sí se viene una cuestión muy, muy grave. Pero bueno, también en el ámbito de las finanzas, pues lo que nos ayuda también esta inteligencia artificial, pues es obviamente, como les mencionaba, a tomar decisiones más informadas, y en este caso pues también proyectar. ¿Por qué? Porque también nos hace algunas proyecciones, y en base a esas proyecciones que nos hace la inteligencia artificial, pues podríamos tomar ciertas decisiones sobre cierto modelo de negocios o sobre cierto proyecto de inversión también, ¿no? Meter las variables en la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial nos va a dar la pauta de que si ese negocio que pretendo poner en cierta ciudad o en cierta localidad va a tener éxito o no, dependiendo de, obviamente, las características de la población, qué tipo de población, qué edad tiene la población, etcétera, etcétera. Entonces también nos ayuda a nosotros que vemos esa parte de la planeación financiera, la planeación de negocios, pues ver también la inteligencia artificial nos ayuda precisamente para saber si ese proyecto en tal ciudad
pues va a tener éxito o no. Todo esto en base a ¿qué? Pues a los datos que recopila y que dice, pues si yo quiero poner, por ejemplo, una tienda de autos de lujo en Iztapalapa, pues yo creo que quizá a lo mejor no sería tan adecuada la decisión, ¿no? Entonces, o a lo mejor si la pongo al lado de la central de abasto, sí, ¿no? Claro. Pero yo creo que no sería, pero es una de las herramientas que nos da precisamente la inteligencia artificial para, como les decía, tomar decisiones más informadas, ¿no? Y no caer en esas situaciones o en esos errores que comúnmente luego tenemos por no hacernos llegar de todos estos datos, ¿no? Claro, y además estamos ante una revolución tecnológica inminente. No hay nada que la pueda parar. Y esto nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros, como humanos, hemos decidido que ciertas conexiones neuronales se pierdan para siempre? Por ejemplo, antes los taxistas conocían toda la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban muy atentos al camino para recordar cuáles eran estas rutas y preguntabas por instrucciones a las personas y estas te contestaban cómo llegar a los lugares. Hoy por hoy, la mayoría de nosotros consideramos que es más cómodo utilizar Waze o utilizar Maps o utilizar cualquier otra aplicación análoga. Lo que hace es que podamos llegar seguros, nos dice si hay un control, un radar de velocidad detectado, un bache, un peligro, etcétera. Sin embargo, si no utilizamos el cerebro para que pueda mapear por él mismo o ubicar por él mismo en dónde está o grabarse cosas, entonces el cerebro no lo va a hacer. Y entonces estamos en una situación en la que nos sentimos muy cómodos con la tecnología y a la vez estamos, si me lo permiten decir, decreciendo el nivel de conocimiento general en lo general que tenemos, ¿verdad? Simplemente lo observamos cuando te piden tu número telefónico, ¿no? Anteriormente me acuerdo que, digo, siempre evidencio mi edad, pero te lo sabías de memoria, ¿no? Incluso el de la casa de tu abuelita, el de la casa de tu mamá, de tu papá, etcétera, etcétera. Te lo sabías de memoria, ahora no. Ahora te preguntan el teléfono de tal persona o el mismo, o el tuyo, nuestro. el nuestro. Oye, ¿qué crees? Es que la clásica, ¿no? Es que como yo no me llamo, nunca me llamo, por eso no me lo sé, ¿no? Simplemente vemos esa situación en este claro ejemplo, ¿no? Donde también la tecnología lo que ha hecho es obviamente pues que las personas dejemos de pensar, dejemos de ser críticas, dejemos de analizar las cuestiones. Ya mucha gente ya no lee, ya mucha gente ya da por cierto lo que ve en el internet, lo que baja en Wikipedia, lo que ve en las redes sociales cuando, como mencionamos, estas herramientas tecnológicas son muy necesarias y también ayudan mucho a nuestro trabajo, a nuestro quehacer diario, pero también nos ha evidenciado en estas nuevas generaciones donde les preguntas ciertas cuestiones básicas y no las conocen, ¿no? Y dices, híjole, no puede ser, o se dejan guiar por lo que dicen las redes sociales y entonces pues ya no es tan fácil. Imagínense, por ejemplo, le preguntas a un estudiante de contaduría, haz un asiento contable de una depreciación, y pues ya no se lo saben, ¿no? Ni siquiera saben qué es una depreciación, pero ya vean al chat GPT y ahí les dice cómo sacar una depreciación, pero eso lo va a hacer por algunos de los métodos que tiene ahí el mismo Wikipedia, pero recordemos que hay varios métodos y la cuestión cualitativa es importante, ¿no? Ahora, deberíamos preguntarnos si lo podemos parar o no. Inclusive la manera de conocer personas ha cambiado y hoy por hoy se utilizan diversas aplicaciones para diversos fines de conocer personas y antes pensábamos, no, es que eso lo bonito de estar en el cafecito, en el restaurante, una mirada. Realmente no podemos vivir en el pasado. Si hoy por hoy tenemos la opción de poder utilizar toda esta tecnología a nuestro favor, la cuestión sería entonces en qué deberíamos utilizar nuestro tiempo. Si ya no es en recordar las calles, ¿en qué otra cosa valdría la pena utilizar nuestra memoria RAM, nuestra capacidad cognitiva, esa capacidad neuronal que tenemos, esa plasticidad para poder aprender diferentes cosas de la vida? Y que también aquí ya el ingeniero Ricardo tiene algunos comentarios porque todo esto también es participar con nuestro querido público. Sí, así es. Sí, fíjate que digo, yo creo que sin querer estamos hablando sobre el mismo tema, es decir, dejar que los equipos tecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera, hagan la talacha.
pero siempre nosotros tomar las decisiones. Ahorita comentabas del Maps y eso es bien cierto. Hay mucha gente que ya seguía por donde se va. Digo, a mí a veces me gusta echar carreras con el Google Maps, porque a veces me lleva por lugares que yo ya conozco y sé que luego se ponen pesados. Me lleva por lugares peligrosos. Exacto, y entonces yo agarro y digo, no, por ahí no voy a ir por acá. A veces la gano y a veces no, pero sí pasa. Y fíjate que de los comentarios, tenemos varios comentarios aquí que me gustaría resaltar. Sí, adelante, algunos de ellos, digo, no adelante. nos da el tiempo para leerlos todos, pero sí me gustaría resaltar algunos. Por ejemplo, nos comenta Germán León Trejo. Dice, si le preguntan a la inteligencia artificial sobre el futuro de los contadores, dice, Ay, Diosito. lo que responde... ¡Qué miedo! Fíjense Escucharon bien, mi ruego, a ver. lo que miedo. responde es que en el futuro los contadores serán más eficientes debido a la alta tecnología aplicada. Eso me parece a mí en lo personal muy acertado. Y es lo que deberíamos de Es pensar, que no te van a precisamente. contestar, claro, los eliminaremos por completo. Es No, un pero- truco, utilizando nuestro es un chat truco para- perverso de Ándale. estas aplicaciones No, claro, para digo- desaparecer. Bueno, Qué bueno, ahorita se pueden me siento sentir bien, consentida ¿no? porque ya le preguntaron eso a ChatGPT. Exactamente. Y fíjate, otro. Magdalena Zazueta dice, la parte mecánica de nuestro trabajo nos permite que se realice rápidamente e invertir nuestro tiempo en aspectos cualitativos de análisis e interpretación. Es Yo correcto. tengo años que desarrollé un sistema contable en Excel que me permitió automatizar ese proceso de registros contables. Abate de manera enorme los tiempos invertidos. Exacto, qué bueno y qué buen comentario, Claro. porque precisamente es lo que hemos tratado de explicar en esta charla, ¿no? Que la inteligencia artificial, pues en lugar de estarnos, pues realmente torturándonos en que vamos a desaparecer y nos va a desplazar, Hay que pues como pensar nos en qué hace la nuestra podemos amiga, utilizar. precisamente, que ella ya la Claro. utilizaba desde hace mucho tiempo. Así es. Quizá a lo mejor no tanto una inteligencia artificial como tal, pero sí una automatización de automatización. procesos para hacer precisamente más eficiente su trabajo Así y es. ser un contador que tenga un valor agregado y que pueda sobresalir sobre los demás. Exacto. ¿no? Que es el objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que transmitir a nuestra audiencia, que nosotros debemos de ser contadores, y va a aparecer como que- me hace reír la maestra. Va a aparecer como ¿Somos sensacionalistas acaso sí. en este No, programa? va a aparecer como discurso de Miguel Ángel Cornejo, pero tenemos que ser contadores de excelencia, ¿no? Entonces Exactamente. necesitamos utilizar estas herramientas precisamente para convertirnos en contadores de excelencia y no pensar que nos va a desplazar, o aquellas personas que no están dispuestas a poder hacer estas herramientas suyas, pues se van a desplazar solos. Así Quienes es. se empiecen a decir, es que esto no, y empiecen a rechazarlo, pues solitos se van a ir desplazando. Así es. Otro comentario aquí nos dice Diana Eugenia. En una empresa en Turquía, los inventarios están automatizados, no es necesario el hombre, ¿no? Pero volvemos al tema, son inventarios como tal. María Luisa nos comenta, buena tarde, excelente tema en el que se transmite esta tarde. Pero entonces, hablamos que en el 2100 Ay, Diosito, sería ya inteligencia nos fuimos. artificial versus inteligencia humana. Bueno, eso sería muy interesante. Le preguntaron a Elon Musk qué opinaba sobre la inteligencia artificial, si es que esto se iba a salir de control y nos iban a gobernar. Y lo único que contestó fue que espero que no. I hope not. Espero. Yo nada más les recomiendo que vean una película que se llama Terminator y que recuerden de una máquina llamada Skynet. Bueno, ya nada más para finalizar, dice, nos comenta Alejandro Romero, dice, ya me imagino a Alexa siendo mi jefa tóxica. Mira. Pero bueno, no creo que lleguemos a eso. Mira, falta todavía mucho como para ver algún avance significativo que como que nos reemplacen. Las tareas, las manuales, esos procesos que hacemos repetitivos, ya vimos que sí, efectivamente, hay que automatizarlos. Esta parte del Excel, ¿no? Los contadores de excelencia, bien comentabas, lo que nos comentaba la maestra Karina en la mañana, de estas herramientas que se utilizan para automatizar, de verdad que sirven y siempre insistimos. O sea, no estén con el clásico, voy a escribir todo, ¿no? Todo, y lo escribe y escribe una y otra vez, se te hace muy fácil. Pero no, usa la mente y entonces busca, a ver, ¿esto cómo lo puedo hacer más rápido? Sé más eficiente en el trabajo, ¿no? Y hablando de esto, y ahora que estás dando estos cursos, que los invitamos a nuestros amigos de la audiencia también a que sigan los cursos tanto de la maestra Karina como de Richard,
que estás dando estos cursos de Compaq, perdón por mencionar las marcas comerciales, pero bueno, pues son las que hay en el mercado aquí en México. Claro. Ya hablamos de unas aplicaciones que están en la nube o están en el Play Store, pero las aplicaciones más comunes o los sistemas contables o softwares administrativos más comunes como el Compaq, el COI, Contal 2000, etcétera, etcétera, ¿en algún momento ya están empezando a utilizar la inteligencia artificial o están en ese proceso de empezar a utilizar o incorporar a estos procesos la inteligencia artificial? Tú que estás más envuelto en todo esto. No, realmente ahorita están en temas de automatización, Ok. en proceso de automatización. Inteligencia artificial no utilizan definitivamente todavía. Por ahí también ve otro comentario de SAP, ¿no? y Oracle. Realmente lo que hacen este tipo de aplicaciones que son RPs están basados pero en procesos, que igual es otra cosa. Dentro de una empresa, y siempre lo hemos dicho, debes de tener ciertos procesos para hacer ciertas tareas y esos procesos te van a ayudar a tener un orden. Si te llega una factura y la dejas para mañana, sí, luego la contabilizo, luego la mando para acá, anda por allá y vemos el escritorio de una persona que está trabajando, está lleno ahí de documentos, ¿no? Se nota que no tiene una organización y eso evidentemente hace que tus tareas diarias, pues obviamente lleven mucho más tiempo. Lo que hacen muchos de estos softwares es llevar una serie de procesos. Por ejemplo, en un SAP, si quiero cancelar una factura, no es darle cancelar. O sea, tienes que dar reversa a muchos procesos. Cosa que a lo mejor otro tipo de software diferente, pues te dice, pues tú cancélala ya, ¿no? Pero entonces yo debo de tener esa habilidad de decir, caray, a ver, ya la cancelé en el sistema de facturación. ¿Qué pasa en el sistema contable? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y este tema del conocimiento te ayuda a saber qué hacer y a reducir ese tiempo en los procesos. Pero ya todavía no. Y que ese es un tema, querido Inge, con respecto, por ejemplo, a las supuestas interfaces. De momento, así para ser más precisos, ¿cuántas empresas conoces que exitosamente lleven cualquier sistema de estos comerciales para MIPYMES? Que las interfaces sean verdaderamente eficientes para lo que son, que la personita preciosa del almacén nada más le ponga ahí en que ya hizo una remisión, aquella en que ya se pasó a la factura, en que sí se cobró y que de manera automática completamente se pase a la contabilidad y se pase bien. ¿Cuántas conoces? Sí, son pocos. Porque las que yo conozco, verdaderamente nos quedamos en el proceso otra vez. ¿Por qué? Porque por tal o cual situación humana, de relaciones humanas, de comunicación humana, no se realizó el proceso correctamente. E independientemente que este tipo de programas nos prometan las perlas de la Virgen, realmente no lo vamos a obtener si no tenemos primero un sólido control interno. Así es, correctísimo. Es que muchas veces queremos que el programa haga la tarea, ¿no? Por ahí alguna vez una persona me decía, oye, ¿y no hay manera de que yo le dé enter y ya se haga todo? Bueno, el día que eso suceda, tú ya no vas a estar aquí. Digo, así de fácil, ¿no? Para empezar, digo, En principio, pues, cada no hay sistema, que ser sensacionalista. Claro, o sea, a veces dicen, es que ya emití el reporte, pero no me aparece lo que necesito. Bueno, primero alimenta el sistema. Claro. O sea, si no lo alimentas, pues imposible, tampoco es mago, ¿no? O si lo alimentas mal. O si lo alimentas mal, por supuesto, claro. Sí, claro, si le metes basura, te da basura, ¿no? Correctísimo. Así pues es. Como siempre, el tiempo es el peor enemigo de estas charlas. Queremos agradecerles sin antes que nos den una conclusión del tema. Claro. ¿Cuál es la conclusión y qué es lo que esperamos para un futuro de esta inteligencia artificial? Si pueden darnos nuestra conclusión, maestra Karina. Maestra, por favor. Con mucho gusto, gracias por concederme el uso de la palabra. Primero que nada, agradecer al maestro César, Gracias, que tuvo a bien invitarme el día de hoy a compartir con ustedes, a ustedes por estarnos sintonizando, a Cadefi por darnos esta gran oportunidad de compartir juntos. Me encantó que estuvieran comentando. Voy a llegar a mi casa a revisar todos los comentarios, me encantó. Sí, muy interesante. Porque se hace esa sinergia tan bonita de que lo que ustedes dicen a lo mejor detona por acá ciertos comentarios y ustedes siguen comentando y eso es mágico, es excelente y eso se logra precisamente a través de la tecnología, este algoritmo de Facebook o de las diferentes plataformas por las que nos están viendo. Me encantaría invitarlos a pensar precisamente qué cosas la inteligencia artificial no podría hacer en el futuro y que actualmente estamos desempeñando, sobre todo para podernos preparar para el mañana, que seguro llegará. Esa es la conclusión del día de hoy. Hoy por hoy tenemos mucha automatización, de momento inteligencia artificial en el día a día del contador promedio en México
no la tenemos y como tal el SAT en este momento que esté utilizando inteligencia artificial para requerir o para hacer cualquier otra situación, tampoco se vislumbra, sencillamente se vislumbran facultades de gestión con automatización y es por esto que nos llegan esos mensajitos a las 3 de la mañana. Muchas gracias. Richard. Muchas gracias. Bueno, pues yo con esta me despido, me dio la canción, pero yo los invito a que todos tengamos en mente que todo el tema tecnológico se les llaman herramientas. El tema tecnológico no va a hacer el trabajo por nosotros y todavía no se vislumbra que tome decisiones por nosotros. Nosotros las debemos de tomar. Claro. Y debemos de utilizar la tecnología. Siempre hay que estar pensando, a ver, esto ahora cómo lo puedo hacer y esto ahora cómo lo puedo hacer. Y no quedarnos en la parte cómoda de repetir una y otra vez, porque cuando hacemos eso, lo más seguro es que en algún momento nos van a reemplazar. Y no va a ser culpa de la computadora, va a ser culpa nuestra, porque no vemos la forma de hacer nuestros procesos más eficientes, de poder darle más, o sea, armarnos con más valor nosotros, tener más valor como personas y qué ofrecerle a la organización a lo mejor en donde estoy laborando, ¿no? Cuando hago eso, nunca me van a correr. Garantizado, exacto. Así. Pero si estamos en que, sí, vamos a darle aquí. Zona de confort. Zona de confort y seguimos haciendo lo mismo, lo más seguro es que en algún futuro no muy lejano, puede ser por la tecnología o por otra persona que nos desplace. Más proactiva, ¿no? Así es. Entonces, utilizar las herramientas adecuadamente, conocerlas y, ya lo habíamos dicho, usarlas a nuestro favor. Pues bien, amigos de CADEFI, qué bueno que tenemos a estos expertos. Precisamente es el objetivo de estas charlas fiscales, tener estos expertos precisamente para que no confundan lo que está haciendo ahora el SAT, que es una automatización y no un uso de una inteligencia artificial. Necesariamente, porque en muchos foros hablan mucho de que el SAT está utilizando inteligencia artificial. No es así. Lo que está utilizando es automatización. Quizá en un futuro pudiera ser que pueda utilizar inteligencia artificial para fiscalizar lo que estamos viendo. Ahorita lo que hace es automatización. Y lo único que no va a poder reemplazar una inteligencia artificial es lo que hacemos con el sentimiento, y eso afortunadamente es la música o las bellas artes, y eso es lo que me deja tranquilo de aquí a 100 años. Muchas gracias, amigos, por habernos sintonizado. Le damos, como siempre, las gracias a nuestros amigos de producción, obviamente a nuestros invitados, y nos vemos aquí en CADEFI en la próxima charla fiscal entre amigos, aquí donde están solo los mejores expositores. Muchas gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.